Bienvenidos a su programa Charla Fiscal con sus amigos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que es el recibo de nómina como prueba plena ante un juicio laboral. En este programa, que se transmite todos los miércoles de 5 a 7 de la noche, abordamos temas muy importantes de vanguardia y de interés, sobre todo por lo que estamos viviendo el día con día. Temas laborales, fiscales y de seguridad social. Y para ello, bueno, pues con este tema tenemos a un gran amigo y especialista laboral, el licenciado Luis Rubén Santillana Latriste. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Hola, Telésforo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su lealtad, su tiempo y su compañía esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a platicar de este tema que la verdad que aunque es muy sencillo su nombre, su concepto, recibo de nómina, pues la verdad es que hay mucho detrás de esto que no nos dimos cuenta en una reforma laboral que se dio desde el año 2012 y que se actualizó en el año 2019. Si ustedes quieren tomar nota, un diario oficial por ahí del 30 de noviembre del 2012 se publican reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo en donde se contempla esto de los medios tecnológicos, de las aportaciones de la ciencia en materia electrónica. Pero, sin embargo, bueno, pues en el año pasado, el 1 de mayo del 2019, también vino a aclararnos una reforma con respecto del recibo electrónico de nómina. Entonces, sabemos todos que desde el año 2004, imagínense, desde el 5 de enero del 2004, se publica en el Diario Oficial de la Federación una modificación al Código Fiscal de la Federación en donde por primera vez en México se da la opción de generar comprobantes fiscales digitales. Antes de eso, acuérdense que pues era muy tradicional que hiciéramos recibos de nómina en papelito, ¿verdad? Llenados ahí con pluma, con su calca. Y bueno, pues requisitos que eran importantes que llevara el recibo de nómina, entre ellos la firma autógrafa. ¿Qué sucedió? Que cuando ya entra en vigor esta disposición, ya en el año 2010 como factura electrónica, pues empezamos a preocuparnos porque hablar de la factura electrónica desconocíamos totalmente qué iba a ser la factura electrónica. Había mucha confusión, mucha duda y bueno, nos fuimos adaptando poco a poco, 2010, 11, 12, 13 y en el 2014 es cuando el SAT también decide que el comprobante fiscal de la nómina se tuviera que timbrar como tal. Sí, porque el recibo de nómina siempre ha sido un comprobante fiscal, pero ya en esta ocasión dijeron lo queremos digitalizado. Y bueno, pues vean esa historia que tenemos de la parte tecnológica, bueno, pues hoy en día es importante porque todo eso se va a llevar a un juicio laboral. Entonces tenemos por ahí muchos cuestionamientos, mucha información que platicarles y pues para ello vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Qué es un recibo de nómina? Pues un recibo de nómina, yo en lo particular puedo decir que lo resumo muy sencillo, es un documento oficial, es un documento fiscal que tiene mucho peso. Pero bueno, pues vamos también a escuchar la opinión aquí de nuestro queridísimo amigo y especialista laboral, Rubén. ¿Qué opinas, Rubén? Gracias, Telésforo. Bueno, agradezco la consideración y siempre me ha acusado ante el pueblo, ante la gente, ante el público, de que tengo dos características en cuanto a mi ocupación. Me dedico al derecho fiscal y al derecho laboral y la seguridad social. Hoy este tema de los recibos de nómina, como tú lo llamas, como lo estamos entendiendo, pues no es un tema netamente laboral. Evidentemente es un tema que tiene una incidencia fiscal para incidir en la materia laboral. Entonces, okay, tú ahora nos acabas de contar la parte de la reforma laboral de 2012 y 2019, pero te faltó agregar que en materia fiscal, particularmente en la Ley de Impuestos sobre la Renta, a partir prácticamente de 2014 se impone la obligación, ¿verdad?, a los patrones y con los lineamientos que para comprobantes fiscales en términos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal, que son los fundamentos legales en los que impone la obligación de expedir comprobantes con ciertos requisitos tecnológicos que aquí en CADEF y otros especialistas han expuesto muy magistralmente. Sin embargo, esta obligación de los patrones o de los empleadores de expedir el comprobante fiscal digital por internet, que callejeramente lo conocemos como recibo de nómina, porque no hay ningún fundamento legal que nos permita decir
cuál es el fundamento de un recibo de nómina. No existen los recibos de nómina. Esa era la forma en que se le llamaba anteriormente al papel, donde venía impreso, ¿verdad? A la raya, al sobrecito de plástico engrapado con el papel, pero se le quedó como la nómina o el recibo de nómina. Pero hoy en día el nombre técnico pues es comprobante fiscal digital por internet, es una obligación fiscal de los empleadores. Y complementando tu respuesta de qué es un recibo de nómina, yo lo diría que es el comprobante fiscal. El único caso en México, Telesforo, el único caso en México donde quien presta el servicio subordinado, porque es una relación laboral, no es quien expide el comprobante por la actividad que realiza. Regularmente, quien enajena un bien, presta un servicio o concede el uso o goce temporal como acto o actividad, tiene la obligación de expedir un CFDI por esas operaciones. Pero en materia laboral, que es una prestación de servicios subordinada, no objeto de IVA, nada más porque en IVA pues, es independientes, te podría yo decir que es el único caso entonces donde el patrón o el empleador es quien expide. ¿Por qué hago esta diferencia entre patrón y empleador? Porque empleador puede ser cualquier persona que sin tener necesariamente el carácter de patrón requiere los servicios de otra persona. El que emplea. Por ejemplo, que tuviera yo a lo mejor un esquema de verdadero asimilado a salarios, ¿no? Pues no soy el patrón, pero estoy empleando los servicios de otra persona física. Entonces, el empleador o el patrón son los que tienen hoy la obligación fiscal de expedir por los servicios que reciben de un trabajador o de un empleado, por los servicios que prestan, los conceptos de remuneración. De ahí yo haría mi primera introducción. Es una obligación fiscal que ahora tiene una incidencia muy fuerte en materia laboral y no al revés. Es correcto, es correcto. Sí, yo me refería porque precisamente en esta reforma laboral también existe esa obligación de elaborar el recibo, elaborar porque lo marca la ley fiscal. Realmente la ley fiscal, como dices, es la que obliga, ¿verdad? Y que en este caso el patrón es quien efectivamente tiene que emitirlo. Pero ahí la obligación laboral es que ese recibo que se genera de nómina hay que entregarlo de manera impresa. O sea, en principio, así lo dice la ley laboral, entrégalo de manera impresa. Salvo, como una opción, puedes entregarlo de manera digital. De manera digital que, bueno, sabemos que a través de los sistemas de nóminas se mandan a los trabajadores, ¿verdad? O que en la página del mismo SAT está a disposición de todos los trabajadores. Esa es la obligación, entrégalo en papel, ¿sí? Con un requisito importante, recaba la firma, ¿verdad? Porque ahí sí te obligan a recabar la firma, cosa que en muchos años nunca te regulaba esto de la firma autógrafa. Y de ahí pueden venir muchas preguntas. Oye, yo no sé firmar, ¿qué hago? Pregunta sería si la huella digital es suficiente o sustituye también a esa firma autógrafa. Porque si nos vamos a los tecnicismos, pues prácticamente, a veces por ahí vienen las consultas. Oye, yo no sé firmar, no puedo firmar. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, la opción es entregar el comprobante fiscal digital, que más adelante abordaremos esta cuestión tecnológica también de cumplimiento de forma, porque realmente el fondo, sabemos que en el fondo, yo creo que más que el recibo y que para poderlo hacer deducible, también está esas obligaciones que hay que cumplir en materia laboral y que muchas veces tú citas, tener un contrato de trabajo en donde se estipulen claramente todas esas condiciones y donde se cumpla, porque también hay, en la misma Ley Federal del Trabajo, en el artículo 101, te habla de obligaciones importantes. Uno de ellos es, el salario lo tienes que pagar en moneda de curso legal, es decir, con efectivo o, en su caso, con la moneda funcional que opere en el estado en donde se esté prestando el servicio. Ejemplo, en la frontera norte es válido que tú pagues con dólares porque es la moneda funcional. ¿Sí? Y eso es bien importante que lo sepan también los amigos. Que aquí hay patrones que reciben a lo mejor dólares por el giro o lo que tengan, pueden pagar con dólares, pero el equivalente a pesos mexicanos, ¿no? Pero esta reforma, independientemente que desde el 2012 nos vienen a aclarar que ya también se puede pagar con transferencia electrónica. Te acordarás que ya durante mucho tiempo se ha pagado con cheque y con transferencia electrónica. Entonces nada más vino a hacer una pequeña reforma, pero yo creo que el fondo es más importante porque hacia allá vamos. Para hablar de un recibo de pago o recibo de nómina, como bien dices tú, es el recibo de pago, ¿sí? Por la nómina que se está efectuando. Yo creo que lo más importante también, no saliéndonos de este contexto del tema, lo más importante es darle cumplimiento a esas obligaciones laborales,
principales, como es el pago del salario en tiempo y forma, en el lugar donde se prestó el servicio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bien, entonces ya tú nos estás aclarando que el recibo de nómina como tal tiene un poquito más de peso fiscal que laboral, ¿sí? Pero que laboralmente también hay que darle cumplimiento, porque ¿qué pasa si no entrego ese recibo? ¿Qué pasaría si no entrego ese recibo si el trabajador no me firma? Yo le estoy haciendo su transferencia y la verdad es que no estoy ni siquiera timbrando el recibo de nómina. ¿Qué pasaría en ese caso si es que tiene un peso más fiscal? Bueno, primero debemos de contextualizar que la charla está centrada en el valor probatorio que en materia laboral tiene el CFDI, que coloquialmente lo conocemos, insisto, como recibo de nómina. Lejos del pasado, que pues realmente hoy ya el pasado no importa, porque pues el que si era impreso o no, tiene razón, durante muchos años se discutía que si existía el XML, el archivo electrónico o digital, que también habría que hacer esa distinción. No todo lo digital es electrónico, aunque todo lo electrónico puede presuponer que algo es digital. Entonces, cuando estamos hablando de un comprobante fiscal digital por internet, estamos hablando de un documento ¿qué? ¿Electrónico o digital? Porque una cosa es lo que va cifrado con un algoritmo, que va cifrado con un código de caracteres, un sello, una autenticación que un proveedor permite que se expidan recibos de nómina. Y esa característica que tiene ese recibo, pues lo hace totalmente válido. Por eso es lo importante de qué tiene más peso, si en fiscal o laboral. Yo creo que no es de que en qué lado tiene más peso, más bien es el mismo valor, pero enfocado a diferente área. Cuando quieres respaldar que estás pagando la nómina, o que vas a deducir tu nómina, o que vas a demostrar que se enteraron las contribuciones o las retenciones de impuesto o la renta que hiciste sobre los pagos que tengas por salarios, pues el documento tiene el mismo peso que cuando lo quieres llevar con ese extremo a materia laboral, pues va a demostrar todos los elementos que tiene el CFDI, el recibo de nómina, que vendrá pues el salario, las retenciones, los descuentos, las contribuciones de seguridad social, vendrá el nombre, el RFC del trabajador, todos los datos que tecnológicamente tiene en los campos del CFDI. Eso nos sirve. Por eso yo te respondería, tienen el mismo valor, tanto en lo fiscal como en laboral. La novedad de esto es que ahora en materia laboral, que es a la luz, tú lo comentarás en breve, pues es un criterio que ya venía discutiéndose de la Corte de qué tanto valor tenía un recibo de nómina que estuviera o no firmado por un trabajador, porque decía, en el pasado, mucha discusión era en el sentido de decir, oye, tengo 3,000 trabajadores y tengo que imprimir 3,000 recibos, mandarlos para que les pongan la firma de los trabajadores y ahora conservo el XML, el PDF y el recibo impreso. Entonces caíamos en el absurdo de que si la reforma fue para evitar la tala de árboles, para optimizar los procesos, ahora sigues gastando energía eléctrica, tóner, impresoras, plumas, tiempo, y ahora te has vuelto todavía más complejo, porque si tienes 100, 200 o 500 o 1,000 trabajadores, vas a tener que andar recabando las firmas. Eso fue lo que provocó un cambio para 2020, pero vigente desde 2019, en el sentido de dar la opción a los patrones y o los trabajadores para que estos elijan, en primer término, si lo quieres impreso o lo quieres enviado a tu correo electrónico. Son cosas diferentes. El XML no cambia, sigue siendo mismo. El documento electrónico o el documento digital como tal sigue existiendo. O sea, no cambió ni en 2012 ni en 2019, sigue siendo. La única opción es cómo recibe ese comprobante, ese recibo de nómina un trabajador. Cómo se da por enterado el trabajador, qué fue lo que ganó y qué conceptos son los que se tienen. Como bien señalaste, en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo se establece, eso es también motivo de reforma, en que el patrón tiene la obligación de dar o explicarle al trabajador cuáles son los conceptos o cómo está estructurado ese recibo de nómina. Si no lo hace, son multas. Si no entrega el CFDI, es multa. Y tú dirías, bueno, entonces ya no lo firman o no lo firman. Lo que yo he recomendado es que bajo esta aparente opción, pues se diga por parte de los patrones que todos los recibos de nómina, todos los XML, porque esos no cambian, esos no se sustituyen por mandarlos en un correo electrónico,
deberán ser elegidos por los trabajadores y decir en una frasecita muy sencilla, mi patrón, te quiero decir que todo mi recibo de nómina, ahora me lo mandes a mi correo electrónico personal, ruben@gmail.com. Okay. Con eso estamos cumpliendo la reforma. Ese correo electrónico será la forma de la firma autógrafa de antes. Hoy aliviaríamos que en lugar de tener 3,000 recibos que mandar a firmar, eso te lo evitas porque todos los softwares que existen para la nómina, Coinoi, Compa, Casper, todos los que haya, tienen la posibilidad de enviar el CFDI a una carga que se hace de los correos electrónicos de todos tus trabajadores. Si tienes 1,000, pues los 1,000 correos que tengas alimentados en el sistema, les mandará el XML y también por una interfaz, pues el PDF, que es la reproducción impresa del comprobante. Entonces, sí, el pasado quedó allá atrás. En el pasado, el presente es nuevo, pero no es nuevo en el sentido de que el archivo debe conservarse, porque eso ya está desde que existe la obligación de expedir el CFDI. Con eso concluiría. Tienen el mismo valor en lo laboral y en lo fiscal. Claro, nuestro enfoque es, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué ahora en materia laboral un recibo de nómina, no? Así es, fíjate qué aportación tan interesante nos acabas de hacer a todos nuestros amigos para que tomen nota. La conformidad del trabajador en donde le permita al patrón que le envíe esa información, pues haría una prueba plena, claro. Como lo es también cuando aceptaron que su nómina se les depositara en el banco, ¿verdad? Y eso ayuda mucho porque ya tenemos ahí un elemento de decir, bueno, acuérdate que esto que precisamente de poder probar realmente si hubo relación laboral, si hubo el pago de los salarios y todo eso, pues siempre con los hechos, y los hechos va a ser esa prueba documental o digital, etcétera, y que esto que estás comentando es bien importante. ¿Por qué? Porque ya teniendo un correo electrónico en donde manifestó el trabajador que se le depositara la nómina en su cuenta bancaria, que se le entregara el recibo por estos medios electrónicos, pues yo creo que es parte que nos puede servir ante un juicio laboral, ¿sí? Claro. También algo bien importante, que cuando nace esto por lo que estás comentando en el artículo 101, que el patrón tiene la obligación de detallarle o describirle incluso al trabajador esos conceptos de pago y de deducciones. Fíjense que yo lo anunciaba desde el año 2010, cuando hablaba yo de que todos los contribuyentes que realizaran ciertos actos, pagos o que recibieran pagos también, tenían que generar comprobantes fiscales digitales. Por eso se le llama CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Y yo en ese entonces, 2010, les decía, y seguramente más adelante van a obligar a todos los patrones a que también se haga un comprobante fiscal digital por internet de los pagos que hace, salarios, prestaciones, viáticos, préstamos. Y no me equivoqué. En 2014 viene esta obligación. Y viene casi la queja en contra mía, ¿no? De que, oye, pero ¿por qué? Esa es una carga administrativa, tiene un costo porque hay que comprar un sistema de nóminas, etcétera, etcétera. Y en ese entonces el mismo SAT pues liberó una plataforma para que los patrones pudieran hacerlo de manera gratis. Correcto. En el año 2014 también vuelvo a anunciar, pues más o menos uno está en el medio y uno, pues vamos en nuestros presentimientos, lo que el SAT busca. Y en 2014 sale la primera versión del comprobante fiscal digital por internet, versión 1 para nóminas, en donde pues nada más necesitamos el dato del patrón, el RFC, el número de seguro social, del trabajador tal dato, y bueno, que de manera genérica me digas cuánto ganó y cuánto percibió y cuánto se le dedujo. Pero posteriormente, y lo anunciaba, dije, el SAT poco a poco va a ir pidiendo información. Oye, ¿laboraste horas extras? Dime cuántas fueron diarias, ¿sí? ¿Cuántas por semana? ¿Cuánto estuvo grabado? ¿Cuánto estuvo exento? Y así, ¿quieres pagar el aguinaldo? Dime cuánto fue grabado y cuánto fue exento. Y poco a poco se fue metiendo. Al ratito nos va a pedir, bueno, ya mejor ni lo digo porque me van a escuchar los del SAT. Va a pedir el valor de la UMA dentro del comprobante, el valor del salario mínimo dentro del comprobante. Ahorita no lo pide la parte exenta y la parte grabada. Pero vas a ver que ha ido perfeccionando ese recibo y justamente es ahí donde ese artículo 101 dicen, bueno, patrón, también el trabajador tiene derecho a que le desgloses o que le interpretes de qué le estás pagando. No nada más le digas, pues te doy 2,000 pesos a la semana. ¿De qué?
Estoy trabajando todos los días más de las 8 horas y me das 2,000 pesos, yo quiero saber de qué, cuánto fue de tiempo normal, cuánto fue del tiempo extraordinario, etcétera. Entonces, es importante, amigos, que para efectos de este comprobante fiscal digital por internet del recibo de nóminas, ustedes se apeguen a lo que establece la normatividad que está en la página del SAT, porque es algo bien importante también. Si ustedes quieren saber de cómo se debe elaborar, o sea, lo que son realmente los requisitos de un recibo de nómina digital, tendrían que introducirse o irse a la página de internet del SAT, en donde ahí donde dice factura electrónica, ver más, y ahí va a decir recibo de nómina. Es un documento, ¿verdad? Es un archivo que contiene 117 hojas al día de hoy. Esas 117 hojas, que es un manual, se publicó un 14 de septiembre del 2019 como última reforma. Entonces, es lo que tenemos actualmente y con lo cual se elaboran esos recibos de nómina, por si quieren saber qué requisitos debe llevar esos recibos de nómina. Bien, vamos también a comentar de un dato importante, que es la informalidad. ¿Sabías que al día de hoy casi 20 millones de trabajadores están afiliados al IMSS? Fíjate qué interesante. Yo quiero dar un número redondo porque creo que es más fácil explicarlo así. 20 millones de trabajadores asegurados al IMSS. Somos 130 millones. ¿Qué pasa con esos otros 110? ¿Sí? Y tú ya hace rato tocabas ese tema, los asimilados, ¿no? De esos 20 millones, también en la página del Seguro Social, a esa es fuente de ahí, también se habla de 7 millones de personas que son independientes, que reciben los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que normalmente ahí tenemos los del seguro de salud para la familia, los de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, esa famosa modalidad 40, y también tenemos al último régimen, que son los trabajadores del hogar. Todos esos conforman 7 millones de personas que requieren. Entonces estamos hablando de casi 27 millones. Nos siguen faltando 103 millones para saber qué está pasando con esos 103 millones. Tú me puedes decir, bueno, pues hay comerciantes, hay profesionistas que a lo mejor suman 30 millones, pero creo que nos falta. Por ahí está pasando algo, ¿verdad? Porque también el mismo Seguro Social dice que actualmente están registrados 1,001,000 patrones. ¿Sí? Digo, se me hacen pocos. Yo le calculo ahí que pues debe haber más de 1 millón de patrones, ¿no? A nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Rubén? Mira, amigo, déjame poner un poco de sabor al caldo y contradecirte en muchas cosas. No estoy de acuerdo en varios aspectos. ¿Como cuáles? Uno, huyo de las estadísticas. Dicen que hay 3 tipos de mentiras: las mentiras, las mentiritas y las estadísticas. Okay. Número 2, no me gusta hablar del pasado porque ya pasó. Y 3, la verdad, te desconocería las cifras porque ni siquiera el mismo gobierno conoce cuántas son las cifras. El Registro Federal de Contribuyentes dicen que está constituido por casi el 75% por el concepto de los asimilados a salarios. Es decir, que este país, el grueso de impuesto a la renta que produce, lo produce la fuerza laboral. Ese es el único dato que yo considero que es verdad, porque la fuerza productiva produce riqueza al Estado, en los cautivos, en la fuerza del trabajo. En la seguridad social, pues también es una mentira muy grande los números y las cifras, porque pareciera que es discurso del gobierno cuando dice hemos creado nuevos empleos. Sí, lo que no aclaran, y esas cifras que tú manejas son una vil mentira, porque estás considerando empleos eventuales o que son de 30, 60 días o altas y bajas, y realmente no revelan la verdadera capacidad productiva del país. O sea, cuando el gobierno federal quiere presumir que se están generando empleos, va y saca la base de datos del Seguro Social y dice, se acaban de incrementar 300,000, 1 millón de nuevos empleos. Claro. Sí, pero no son permanentes, son temporales o son eventuales. O sea que es muy subjetivo hablar en ese tema de las estadísticas, por eso no creo. Perdón, pero yo aclaro una cosa, no es una, ¿cómo te digo? Yo también coincido contigo, ¿eh? Esos datos que estadísticos donde dicen, perdimos 1 millón de empleos ahorita durante la pandemia, pero ya se recuperó el millón, prácticamente ya llevábamos 700,000. O sea, esa fuente... Pero no es ni siquiera 1 millón. Así es, ellos dijeron 1 millón. Y tú y yo sabemos que no es 1 millón, porque hemos estado en las empresas y hemos visto el recorte, que es más del 70%. Claro. O sea, se quedó el 30%, entonces no fue 1 millón. Fue más de ese millón. Por eso te decía, digo, y respeto a eso, no creo en los números, o sea, no te puedo dar una respuesta porque no creo en las cifras. Voy un poquito más a esto.
que esa informalidad que hay, porque vamos a olvidarnos de esos datos estadísticos, pero voy un poquito más a esto, con esa informalidad en donde hay muchos patrones que no afilian a los trabajadores, más que nada va enfocado hacia allá esa pregunta, ¿qué podemos ahí sugerir? ¿Cómo le podemos hacer para que eso, los patrones pues cumplan con esa obligación? Porque pues, como tú dices, el efecto es fiscal y están pagando impuestos por otra parte, o a lo mejor no están pagando impuestos, ¿no? Sí, Telesforo, mira, yo creo que centrando en el tema del CFDI, del recibo de nómina, yo creo que, y ahorita vamos para allá, sería, ¿cuál es la utilidad, no? ¿Para quién le sirve y para qué sirve un recibo de nómina hoy en día? Es para el patrón, y creo que venimos hablando de eso. Sí, a un patrón le sirve para poder deducir su nómina, para comprobar si hizo las retenciones de impuestos sobre la renta por los salarios que paga, por los descuentos. Le sirve para efectos fiscales al patrón. Perfecto. ¿Y a un trabajador para qué le sirve? Un recibo de nómina. Le servía hasta el sol de ayer, ¿verdad? Le servía para comprobar cuál es el periodo que trabajó, los días que le están tomando en cuenta, las aportaciones que están haciéndole de los descuentos de la Seguridad Social, de Infonavit, los descuentos de Infonacot, o si tiene algún crédito de Fonacot, le sirve para demostrar que le están haciendo las retenciones de impuesto a la renta que paga para ver si tiene un saldo posterior a favor, le sirve para darse cuenta que su empresa está cumpliendo con sus obligaciones, que recibió del parte del SAT un recibo electrónico timbrado, ¿verdad? Que presupone que está timbrado. Hasta ahí era la vida normal. Este tema que nos ocupa es, bueno, ¿y cuál es lo nuevo que podemos compartirle a quién? Y yo creo que respondiendo a tu pregunta sería, la noticia es para los trabajadores, ¿no? Hoy los trabajadores que están en la informalidad o que están en la formalidad, porque tiene muchísimas variantes. Los que son informales no tienen ninguna prueba para decir que están trabajando con una persona. Por ejemplo, imagínate una persona que está en la tintorería, que está de 8 de la mañana a 8 de la noche, trabaja por 1,000 pesos a la semana y está ahí recibiendo órdenes, ese negocio pues es próspero, etcétera, y todo es por fuera. Ese amigo Pedro de la tintorería es un trabajador, ¿está aportando trabajo a alguien? Sí. ¿Está produciendo riqueza? Sí, porque trabaja en un establecimiento. ¿El establecimiento está regular? Quizás sí, porque el gobierno, la alcaldía le permite trabajar. ¿El dueño es una persona física de la tintorería? Sí. ¿Es patrón? Sí. ¿Tiene trabajadores? Ahí viene la primera pregunta. No, a lo mejor a ese Pedro, trabajador de la tintorería, pues no le da seguro social, no le da ningún beneficio, no tiene contrato firmado, y mucho menos va a tener un CFDI, pero sí está haciendo una actividad. Siguiente combinación, es una persona física con actividad empresarial, tiene un restaurancito de vende pozoles, ¿no? Tiene a 5 meseras, tiene a 3 cocineros, tiene al ballet parking, tiene a 10 trabajadores. Y como quiera que sea, ha estado de alta en el SAT, está contribuyendo sus impuestos como persona física con actividad empresarial, quien va a comer y le pide un comprobante se lo expide, pero tiene trabajadores. Así es. Esos trabajadores, como están en la cocina, o se pueden quemar o pueden tener alguna circunstancia, provocaría que, pues que dice él, no, yo sí prefiero tenerlos asegurados. Y la siguiente combinación es, sí los tiene en el Seguro Social, quizás tiene un contrato de trabajo, pero no los tiene con el salario verdadero. Los tiene nada más para que tengan seguro social. Y así me podría llevar contigo 30 combinaciones de este tipo. 30 que he contado, que hoy no me da tiempo contárselas todas, pero son la mayoría. El que sí es trabajador, sí está en la formalidad, pero no recibe lo que debe porque su patrón le esconde el dinero, le da una parte por fuera y otra con el recibo. Y así pudiera hacerte muchas combinaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, ¿la informalidad produce riqueza? Sí. Claro. ¿Genera trabajo? Sí. ¿Y los que son trabajadores tienen todos sus derechos? No. No todos, o casi todos, o a la mitad, o a medias. Esos son los puntos finos. Por eso te decía, si hoy tuviéramos que centrar cuál es la utilidad de esta charla entre amigos, ¿no? De decir, oye Rubén, ¿cómo ves al recibo de nómina electrónico o digital, el comprobante fiscal digital por internet? ¿Cómo lo ves como prueba? ¿Cuál es la novedad de esto? Que precisamente con un recibo que me pueda dar, con una posible hojita que haya generado por 1,000 pesitos, 5,000, por 10,000, por un mes, por un pago de semana que me haya hecho un trabajador, que este recibo de nómina se vuelve un indicio, se vuelve una prueba suficiente cuando no tienes contrato, cuando no te dio de alta en el Seguro Social. Yo le pregunto, porque también defiendo trabajadores, y yo le pregunto a los trabajadores, a ver, ¿cuántos años llevabas trabajando ahí? Te voy a comentar el caso
uno que traigo ahora muy fresco de un asunto donde una empresa trabaja para una escuela, una trabajadora trabaja para una escuela. Ella lleva trabajando ahí 10 años. Ella entró como auxiliar administrativo y hoy es la encargada de toda la cuestión de control escolar, de control académico. Perfecto. Pero entró a trabajar ahí hace 10 años. Cuando empezó a trabajar le daban por fuera, no tenía seguro social y le daban su semana. No es común. Luego la fueron incorporando, pasó al año, dijo, ya te mereces seguro social, vamos a meterle el seguro social y empezó a ganar 7,000 pesos mensuales, de los cuales la tenían dada de alta con un salario mínimo, ¿no? Y ahora que ya van bastantes años, siguen con la mitad de lo que gana 15,000 pesos, ahora la mitad está revelada al Seguro Social y la otra se la pagan con asimilados, le dan otra parte por fuera, total que no recibe su nómina al 100% con los datos que se tienen en el Seguro Social. Okay. La despiden, llega conmigo y yo le pregunto, dame tu recibo de nómina. Y veo el recibo de nómina que es muy diferente a lo que ella me dice que recibe de las otras fuentes que tiene de su pago. Oye, aquí dice que recibe 6,000 pesos mensuales de salario. En el estado de cuenta bancario. No ganas 15. No, fíjate, estoy hablando. Su recibo de nómina dice 6,000. Y dice, no, yo gano 15. ¿Y ladrones son los otros 9? Ah, lo que pasa es que me dan 5,000 pesos porque dice que asimilado a salario, ya van 11. Y los otros 4, me los dan por fuera. Entonces, ella como trabajadora, en su cuenta bancaria, efectivamente, en su estado de cuenta va a tener 3 o 4 depósitos que sumados de esas personas dan 15,000. Claro, menos los descuentos por lo que son los salarios, ¿no? Pero ahí lo que voy es una combinación muy clásica. Tú recibes salario, tú tienes un CFDI por salarios, que no es la realidad de lo que percibes. Cuando vas a demandar, tendrías que estar juntando los retazos, las partes y estar probando que ese asimilado es disfraz, que es una simulación, que eso por fuera pues lo depositaban o te lo dan y que forma parte. Y todo eso se vuelve una labor compleja. Ese no es el objetivo de la charla como integral, porque eso es un juicio muy especial. Nuestro caso es para aquellas personas que por una ocasión les dan un recibo de nómina y no tienen contrato, no tienen seguro social, no tienen absolutamente nada. ¿Qué pasa con esas personas? Ok, que hay un criterio de la Corte, ¿no?, en el que resuelve que ahora los recibos de nómina pueden probar en favor de un trabajador que es trabajador de una persona que lo niegue, que no lo es y que lo que está ahí no es lo que recibía. Correcto. La novedad es esa parte, el beneficio que tiene el trabajador de poder demostrar, entre otras pruebas que te voy a comentar más adelante, cuáles son los alcances que tiene hoy un trabajador con un simple recibo de nómina. Que también está la otra combinación, aquella persona que no tiene ni recibo de nómina, ni le depositan en la cuenta de banco, no tiene como el de la tintorería, más que la pura palabra. Y tú me dirías, oye Rubén, si ese Pedro de esa tintorería te llegara a ti como cliente, ponle el nombre que quieras, quita la tintorería y pon otro negocio, un despacho de contadores o del que quieras, de arquitectos o de cualquier empresa que están así sin ningún documento, ¿qué alcances tendría? ¿Podrías demostrar la relación laboral? Yo te diría, ¿a ojos cerrados? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Un recibo de nómina? Y si no me lo dan, no te preocupes, hay otras pruebas. Pero tampoco es el motivo de la charla. O sea, claro, es muy fácil, y déjenme decirlo así en español de Castilla, es tan fácil atribuir la relación de trabajo a una persona que realmente ha utilizado a otra para prestarle un servicio, que eso no es imposible. No es imposible. Hay pruebas testimoniales, inspecciones, muchísimas pruebas documentales en las cuales siempre habrá un rastro que se deja, desde la caseta de vigilancia en la bitácora cuando se recibe, alguna instrucción por escrito, un video, un audio, alguna situación, siempre habrá un roto para un descosido. Esto va a ser posible. Lo que hoy facilita es darles la noticia de que el recibo de nómina, por una decisión de jurisprudencia del máximo tribunal de este país, la segunda sala, en este caso. Ahorita tú lo explicas, en esa parte, ha permitido decir que creen lo que antes le restábamos valor porque no era tan perfecto, ese recibo de nómina, que porque no estaba firmado con pluma y papel o en papel como solía hacerse, que porque realmente nada más era un recibo que fiscalmente le servía al patrón. No, eso ya es olvido, eso es pasado. Hoy la novedad es, con un solo comprobante fiscal, un recibo de nómina, ahora de los nuevos, de los electrónicos, de los que mandan por internet, de los que se expiden por un proveedor de expedición de comprobantes,
pues con eso es suficiente para sumarle a lo demás. Entonces aquí hay dos peligros, ¿no? El peligro es para el patrón, porque ahora tiene que tener mucho cuidado, y el beneficio es para el trabajador, porque le facilita la prueba, ¿no? Me parece excelente tu aportación. Quiero aprovechar a nuestros amigos para decirles que esta jurisprudencia que dictó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue publicada en la misma página el 4 de septiembre del 2020. Por si gustan buscarla, encontrarla, ahí van a poder encontrar este documento en donde está la tesis de jurisprudencia, la ejecutoria, que pues son varias hojas en donde viene prácticamente detallado cuál realmente fue el conflicto, qué dictó un tribunal, colegiado de circuito, qué dictó el otro, y la segunda sala qué decidió. Pero algo bien importante de lo que estás diciendo, que no quiero contradecir, pero el XML, si tú me dices, con un XML que se tenga, con eso es prueba para ya empezar un juicio o defender al trabajador. Ojo, aquí mismo te dice, salvo prueba en contrario. Y es que es obvio, hoy en día quien tiene la firma electrónica en una empresa, tú lo sabes, es el patrón, pero ¿a quién crees que le dio la copia? Al contador. Y el contador lo tiene ahí en su computadora. Y luego ahí en la computadora pues llega fulanito, sutanito y le mete mano, el mismo de sistemas. Oye, ahí está la firma electrónica, está el certificado, están las claves. Vamos a generarle un comprobante fiscal digital a alguien. Entonces, por eso dice, salvo prueba en contrario. Porque uno de los tribunales precisamente dijo, este comprobante fiscal digital por internet se considera apto para comprobar el pago de los salarios. Yo la verdad no estoy de acuerdo en su totalidad, porque ya cuando lo lees dices, espérame, para los elementos, para comprobar realmente si hubo una relación laboral y si efectivamente se pagó el salario, tienes que probar los demás elementos, ¿no? Claro. E incluso a mí me ha tocado, o sea, también esas experiencias donde una persona dijo, desconozco lisa y llanamente a este trabajador. Y yo, pues imagínate, le dije, ¿no es tu trabajador? No, nunca ha trabajado conmigo. Le hizo una visita domiciliaria al Seguro Social y ella dijo, no lo conozco. Y yo voy al Seguro Social y les digo, oigan, pero es que este no es trabajador de la señora, del dueño, del patrón. Me dijo, contador, no nos hagamos así. O sea, imagínate, no nos hagamos. Lo que pasa es que el trabajador está ahí en mostrador y ahí donde dice las ventas de día con día, ahí está su nombre, porque él es el que autoriza la salida del almacén. Dice, aquí están, se los voy a mostrar porque me cayó bien. Y me mostró todas esas copias de las notas de venta, que eran más de 50. El trabajador tuvo la habilidad de decir, aquí están aquí está la bitácora de mis servicios, por ahí o correos electrónicos. Y tienes razón, perdón, tienes razón. Mira, me hiciste recordar uno de mis primeros asuntos laborales hace 20 y tantos años, 25 años. Tenía un caso de un primo, y es real, te lo puedo asegurar. Sí. Un primo trabajaba en un taller de reparación de televisiones y de seres domésticos, licuadoras, planchas. Era un taller autorizado por una marca de aparatos domésticos, electrodomésticos. Y no los tenían inscritos al Seguro Social. Y ahí tengo el laudo guardado porque es histórico, porque fue mi primer caso solito de un asunto laboral. El segundo fue contra una tortería que se llamaba La Blanca, que estaba allá en la colonia agrícola oriental. Así empecé, con asuntos muy sencillos. Hoy los veo y digo, los atesoro porque me enseñaron muchas cosas que todavía están vigentes. Tortería La Blanca y reparaciones David. Esos eran mis dos asuntos laborales que yo solito empecé a hacer y los gané. ¿Cómo fue? Mi primo era la persona que recibía los aparatos para revisión. Entonces él llenaba la nota, la hoja de trabajo, y ponía su nombre y su firma y entregaba una copia amarilla. Ellos se quedaban con una rosa y la blanca era para la orden de servicio. Cuando en una plática de primos, de familia, me dices que ya no trabajo ahí y me corrieron, y yo platicando, yo ansioso de hacer justicia y empezando a conocer todo esto, le digo, no, pues vamos a demandarlos, ¿no? ¿Cómo crees? No tengo nada. Y efectivamente lo que tú dices, yo ofrecí como prueba los testimonios de los clientes que habíamos escogido, que le fueron a entregar ahí televisiones a él y él lo recibió. 2, hicimos la inspección ocular para demostrar que todas las órdenes de servicio y reparación estaban firmadas por él y que la empresa las tenía como parte de su control interno. Y 3, un pequeño y gran detalle. Era la persona a la que le pedían que fuera a hacer depósitos o los pagos de servicios al banco,
y estaban registrados sus videos y sus imágenes de él. Entonces, muchos patrones creen que hacen las cosas correctas o creen que son infalibles, y esto no es verdad del esfuerzo. O sea, no hay esa posibilidad de que un patrón, a menos que se sienta sumamente seguro de que no tiene ninguna huella ni ningún rastro, pero la verdad es que siempre hay. Y déjame complementarlo, y lo voy a decir por segunda vez en público, y va a doler, como dice la canción. Yo sé que te va a doler y les va a doler. Ahí después les paso vitacilina, por lo que voy a decir. Esas empresas que venden softwares, iba a decir las marcas, pero los puedo decir porque es verdad y lo sostengo. Aspel, Koi, Node, Compact, Control 2, las que tú quieras, que tú conoces muy bien, los reto a que sus contenidos están totalmente frágiles y con ellos les puedo ganar juicios laborales. Lo sostengo así de fuerza, porque los que hicieron esos programas no saben derecho laboral, no saben derecho fiscal, y sus programaciones son totalmente fértiles para las demandas. Y te voy a decir por qué. Yo mismo he recibido, asimilado a salarios, los comprobantes que me dan. ¿Y sabes cómo llenan sus campos? Me meten en nómina. Es absurdo, es tonto que una persona que presta servicios bajo el concepto de asimilado a salarios me des de alta con un recibo de nómina. Correcto. Yo, con ese recibo, ponme a prueba en tu empresa y te gano un juicio, méteme como asimilado y te acredito la relación laboral. Sí, porque vienen los campos de fecha de inicio de la relación Periodo, laboral. 30 días, abril. La gente, y ahí les va gratis el consejo, los que hacen programas para administrar nóminas están mal. Bueno, de cada 10, yo creo que 7 u 8 nunca consultaron a un abogado. La verdad. Por eso te lo puedo decir. Y empresas grandes, y tengo esto lo mismo lo dije en un foro académico hace poco, hace 20 días. Y me hablaron 2 empresas. Oye, ¿me interesó lo que dijiste? Pues claro que sí. Y se los enseñé. Aquí está su CFDI, ¿no? Este es su XML y este es la PDF, ¿no? Aquí dice periodo trabajado, número de empleado, concepto. Y en tu concepto me pones asimilado. Eso no sirve de nada. Y máximo Eso si el no recibo existe. como tal dice recibo de nómina, ¿no? Nómina. Y abajo dice Contapac nómina. Déjame defender a los proveedores. No, te voy a decir por qué. No, te voy a decir, sí, tienes la razón. Pero es que el problema no es de ellos. O sea, ellos no inventaron esta normatividad. O sea, te voy a decir desde dónde viene el problema, porque yo sí conozco todo el antecedente. Por eso hablé de 2004, 2010, 2014. Pero hoy, para que no me lleves ese campo del pasado, porque... No, hoy te voy a decir qué es lo que sucedió. Que si tú lees precisamente ese complemento que está en la página del SAT, que es ahora resulta la ley, porque así lo ve el SAT, que tú tienes que hacer un recibo de nómina conforme viene ese manual y no conforme vengan las leyes. Desafortunadamente en ese manual te pide todos esos campos y te dice son opcionales y esos son obligatorios. Lógico que el programador dice, pues si me estás diciendo que opcional lo pongo. O sea, realmente sí te doy la razón también en que debería haber ahí un consenso entre el SAT y en los mismos proveedores, ¿sí? Claro. Y a su vez que sí, la verdad yo también recomiendo a esas empresas proveedoras que contraten asesores laborales, porque asesores laborales buenos y fiscales para que estén ahí haciendo las cosas bien. Claro. Porque realmente sí los recibos, yo también, oye, utilizas el mismo sistema de nóminas para hacer recibos de salarios y recibos de asimilados. Claro, el ¿Por qué absurdo. no? Hasta el negocio es, ¿por qué no hacer 2 programas? ¿No? Exacto. El de salarios y el de asimilados. Y si ellos en el de asimilados nada más ponen los 8 o 10 campos que debe tener un recibo de asimilados, la verdad se evitan, es una copia, eliminar muchos campos y dejarlo así. Yo lo he hablado también ahí con algunos de los proveedores e incluso deja de eso. Hoy en día la problemática, el SAT dice una cosa en materia de finiquitos y liquidaciones, ¿cómo se deben hacer los recibos? 2 recibos por separado, finiquitos y nómina normal, o liquidación y nómina normal. O puedes hacer en uno solo con 2 XML, separándolos por nodos. No entienden los proveedores. ¿Qué quiso decir el SAT? ¿Por qué no el SAT dice, oye, te voy a poner los ejemplos? Pero el mismo manual no te dice, o sea, yo como especialista, no me dice claramente cómo debes, es más, tiene hasta errores el manual.
Yo estoy de acuerdo contigo. En el aspecto tecnológico, ya desde el famoso anexo 20, ¿no?, que se tiene para la estructura desde que esto fue obligatorio, ¿no?, Es el correcto, CFDI, sí. el anexo 20, sus modificaciones, y ahora para el CFDI, los complementos de pago para nómina y todos estos cambios, las versiones que ha habido, eso es tecnológico, eso es entendible. Lo que pasa es que no leen bien, porque realmente sí se puede. Sí, claro, se puede. Es claro. como el concepto de los viáticos, Telésforo, ¿no? Es en que correcto. en algunas situaciones o puede considerarse que es salario, o en otra en la que puedes aclarar que no es necesariamente salario y tienes que hacer uno distinto al que se pagan los salarios. Pero es una cuestión Correcto. de que tu área de sistemas o tus contadores no están capacitados y adquieren sus paquetes. Pero bueno, no les vamos a seguir dando más tips a estas compañías porque ni siquiera nos van a contratar para corregir sus errores. Lo que quiero decir es que se vuelven vulnerables. Y no ellas, no me interesan esas empresas. Me interesan tú estás con un proveedor de estos servicios que con este cambio que hubo del CFDI para presumir que se ha pagado los salarios con base en el CFDI, y estoy de acuerdo, déjame nada más hacer una aclaración. Lo que nosotros acabamos de leer es una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Hagan de cuenta que aquí la máxima autoridad, la persona que parte el queso, el que dice en este país, esto es lo que debe hacerse, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial, recuerden que en México hay 3 poderes, el Poder Ejecutivo, y lo representa el presidente. El Poder Legislativo, y son las cámaras de senadores y de diputados. Y el Poder Judicial, que está representado su máximo nivel por la Suprema Corte de Justicia. Pues sucede que un día se agarraron allí a discutir, como Teléfono yo en buena lid, y un tribunal de una zona del país con otro tribunal de igual a igual, ellos decían, ¿sabes qué? Yo digo que el CFDI no sirve para aprobar una relación laboral. Oye, yo creo que sí. Y otro decía, no, sí, cómo no, hasta para aprobar el pago de salarios. Y otro dice, el pago de salarios es una relación laboral. Y la Corte dice, a ver, mis niños, tranquilos, mis tribunales, ya no se estén agarrando del chongo, no peleen. Yo voy a decir quién tiene la razón de todos ustedes. Y la Corte lo que dice en esta jurisprudencia que estamos compartiendo, la cual podríamos quedar a sus órdenes para compartirles el texto, es si el CFDI es un documento que sirve para aprobar en un juicio que se han pagado salarios y en consecuencia hubo una relación laboral. De eso se trata, de decirles que creen hoy nuestro máximo tribunal, que no es ley, no está en ley, pero es jurisprudencia, y la jurisprudencia, aunque no es ley, es así como que lo dijo Dios Padre Todopoderoso y se tiene que acatar. Entonces un CFDI de nómina, un recibo de nómina electrónico como lo conoces, puede probar, entre otras pruebas, ¿no? Ayer platicábamos de este tema de las frasecitas que se utilizan de el caudal probatorio, eso no, es entre otras pruebas, es el recibo de nómina, el CFDI, la testimonial, la inspección, muchas otras cuestiones. Esto ayudaría a demostrar que hubo una relación de trabajo y que tienes todas las consecuencias de un despido injustificado si fuera el caso. Y déjame finalizar de esta manera. Yo tengo 26 años litigando esta materia también. O sea, soy un abogado que también se para en las juntas, ahora en los nuevos tribunales federales de trabajo, y les voy a decir errores que no vive el contador ni el asesor que no litiga, que no está como litigante. Dice por ahí un amigo, litigan las partes, postulan los abogados. Bueno, lo que quiero decir es los que estamos defendiendo asuntos laborales. No es lo mismo, Telésforo, decir no soy patrón, fíjate bien, no es lo mismo decir yo no soy patrón a decir él no es mi trabajador. Son cosas diferentes, pero si no sabes, no eres abogado y no entiendes esta cuestión, en un juicio eso es ruleta rusa con los 6 tiros puestos. ¿Por qué? Cuando una empresa, cuando un patrón, persona física o moral dice niego tener la calidad de patrón lisa y llana, significa que en su vida ha tenido un trabajador. Es virgen. No, pues está complicado. Nunca ha tenido un trabajo. Soy empresa y no tengo ningún hijo parido como trabajador. Nunca he tenido un registro patronal, nunca he hecho una retención de salarios, nunca he expedido un CFDI, no soy patrón, soy la nada, soy virgen. Esa es una posición. Y la otra es, niego la relación de trabajo lisa y llana con fulano de tal. Que es la más conveniente. Y mucha gente no sabe hacer la distinción. Esto, hay jurisprudencia, o sea, hay una decisión fuerte en la que dice, cuando un patrón venga aquí a la junta y me venga a decir que niega la relación de trabajo con una persona, y esa persona, el trabajador, me ofrece una prueba que se llama inspección,
y aquí viene una situación que no necesitamos reforma, existe desde los años 70, dice, la inspección es una prueba que tiene el trabajador para decirle a la Junta, dile al patrón que la ley del trabajo le obliga a tener listas de raya, nómina, contratos, todas las pruebas del famoso artículo 784. Así es. Y el 804 también. Sí, 804, hoy en su reforma. Si yo digo que yo trabajé desde 1990 o en el 2010 y que tengo ganando 50,000 pesos y que yo ganaba esto y que tiene estas condiciones, si tú no pruebas lo contrario, patrón, esos extremos van a ser a mi favor. Y más si tengo pruebas como las que podría estarte platicando que suman a tu favor esta consideración. Bajo estas circunstancias, en la prueba de inspección es donde todos los patrones se ahogan cuando llegan al juicio. Pero eso no lo sabe el contador, eso no lo sabe el empresario, sino hasta que está en el pleito. Y ahora, con los cambios, la reforma en mayo de 2019, en el sentido de que las cargas probatorias cambiaron. ¿Qué es una carga probatoria? No es lo mismo decir, oye, la ley te dice que si niegas la relación de trabajo tienes que probarla. Antes, un patrón cuando decía, niego que yo te haya despedido, ay, tienes al pobre trabajador con su abogado buscando la forma de justificar con testigos falsos o aleccionados que sí lo despidió, que ellos estaban presentes el día que le dijo, vete, no te quiero ver más aquí, y lo tenía que probar con testigos. Esa regla que muchos empresarios y patrones no lo saben, por favor infórmense, capacítense contadores, asesores, eso ya cambió a partir de mayo de 2019. Hoy un patrón que se defienda diciendo que no despidió para arrojarle la carga de la prueba al trabajador, eso es historia, eso ya cambió, 776 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que aunque niegues el despido, tienes que probar. Hoy, en resumen, en pocas palabras, para dejarte hasta este bloque, decirte mi opinión, es, hoy los patrones, aún con su salvo prueba en contrario que dice esa tesis, siguen teniendo las mismas oportunidades. Por el contrario, creo que esto es todavía más a favor de los trabajadores para poder ajusticiarse a sus patrones cuando estos dicen, no eres mi trabajador, o no soy patrón, o no te despedí, o no ganabas eso que estás indicando. Yo creo que esta nueva herramienta que tienen los trabajadores es lo que estamos informando, que puedes disponer de tu recibo de nómina si es que te lo daban. O dos, eres el caso de Pedro que está en la tintorería y que está explotado, está trabajando, no le dan nada más que todo por fuera. No te preocupes, también hay alivio para demostrar esa relación de trabajo. Y todavía peor, porque puedes denunciarlo al SAT o al Seguro Social, de que eres patrón, no me tienes inscrito con todas las consecuencias, y en el SAT, para evidenciarte en la denuncia, en la página del SAT, de que tienes una fuente de trabajo que te está generando riqueza y no has expedido el comprobante, las multas y las consecuencias. Hoy, si yo me quisiera poner como abogado de trabajadores, de verdad, y lo digo y lo vuelvo a sostener, darle de descalabros a la empresa, es fácil hoy con la cuestión tecnológica y fiscal. Si no tienes un debido control interno, no tienes un área de capital humano bien organizada, y si no sabes ni siquiera tus políticas de control interno de cómo funcionan los FDIs o cómo tienes tu control de sistemas de pago de nóminas con tus cumplimientos de obligaciones, ¿no? Caray, Rubén, estás poniendo ya a preocupar a toda nuestra audiencia. No, pues te voy a invitar una copita porque a ver si le bajas tantito, porque sí se está poniendo aquí. No. A ver, aquí mi amigo, sírvele una porque y sírveme a mí otra, porque sí es como que seguir platicando, amigo, pero no tan lo que fuerte. te quiero decir es que soy muy apasionado, y eso es que estoy en mi juicio, yo creo que es por eso. 2 copitas, por favor. Es verdad, no, hombre, pero ¿de qué son estas, eh? Es un whisky de la casa. La casa que te invita a la casa, y bueno, pues para que digamos salud. Parece agüita de... Gracias, amigo. Vamos a ver a qué sabe el Perdón, el pues tepache. vamos a hacer una pausa aquí. No, teléfono, yo creo que es un tema... Muchas gracias, muy agradable. ¿Cómo crees? Soy muy apasionado, y te lo digo porque con la seriedad que puede caracterizar todos los contenidos que nosotros podamos compartir, yo se los he dicho muchas veces, todo lo que yo pueda decir lo puedo probar, ¿no? Tengo los laudos, tengo las sentencias, o tengo los casos en los cuales puedo comprobar. Para quien diga eso no es verdad, lo tengo, ¿no? Y lo puedo debatir. Sin embargo, soy apasionado
porque hay veces que mucha gente, hoy en la mañana estuve hurgando las redes sociales, principalmente Facebook, y nada más déjame hacerte un paréntesis, ¿no? Habemos contadores y abogados en este gremio de lo fiscal, pero ¿cómo es posible? Yo te hago una pregunta, ¿esta reforma fiscal es más económica o jurídica? Jurídica. Entonces, ¿quién debe estar hablando de la reforma fiscal? ¿Un contador o un abogado? Los abogados. Y ves a contadores que se las dan de sabiondos. No dudo que hay muy buenos que le saben al derecho, que son abogados atrapados en cuerpo de contador. Pero yo digo, cuando yo hablo de un tema de contaduría, yo respeto y digo, pues es el campo de ellos, ¿no? Pero cuando de forma gratuita vienes y hablas de una reforma que es más jurídica, es cuando no entendemos. Y esto mismo pasa en materia laboral. Cuando ves al trabajador que llega con una liquidación inflada, que ya le hizo su supuesto cálculo al trabajador, el trabajador llega y te dice, ¿qué le hizo esto, oiga, fui con un contador o con un amigo que conozco. Y ves el finiquito o la liquidación calculada por el contador y dices, oye, mándalo a CADEFI, capacítalo, que se aviente los módulos de teléfono o de algún otro expositor. ¿Por qué? Porque están mal hechos. ¿Cómo vas a pagar 20 días por año, 3 meses de indemnización y le suman cantidades que tú te ríes? Así dices, este de derecho laboral no sabe nada. Perdón el apasionamiento. Entonces, cuando llegan esos casos de la tesis, cuando me llegan con un recibo o sin recibo, el apasionamiento viene con una realidad. Una cosa es lo que dice el by the book, lo que como consultor puedes saber, pero todo esto, Telésforo, cambia cuando estás en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Cuando estás ahí es el inframundo, ¿sí? Es otro México, es otra situación. Y yo te puedo decir que realmente la forma en que se aplica el derecho laboral en su máxima expresión de realidad es en los juicios. Esto que estás viendo ahí fue producto de muchos pleitos laborales. Esta jurisprudencia no es sino el resultado de años de estar discutiendo, porque si algo tiene el derecho es que es opinable. Okay. Entonces, yo creo que lo que tú decías, salvo prueba en contrario, de acuerdo, esa tesis sí demuestra el pago de los salarios, pero hoy en día el mensaje es para los dos lados, ¿no crees? Para patrones y trabajadores. Cuidado, porque patrón, no estás haciendo las cosas bien o como estás expidiendo recibos, puede estar peligroso. Y tú, trabajador, pues si estás inscrito o no estás inscrito, te pagan o no te pagan con un salario, también tienes un nuevo derecho. Un derecho que ha existido, ¿no? Sí, yo me recargo más que las obligaciones que debe tenerlas bien presente es el patrón definitivamente. Fíjate que yo, en mi opinión, esta jurisprudencia, realmente he analizado muchas jurisprudencias que para mí son la esencia de todos los conflictos, cuál es el pensamiento, como bien dices tú, las opiniones, pero yo siempre me he recargado en algo que lo que es el fondo, lo que es la justicia. Claro. ¿Qué es lo que busca esta Ley Federal del Trabajo? Y digo aquí a toda nuestra audiencia que la verdad espera, no vamos a confundirlos, vamos también a darles una conclusión por parte de nosotros, y lo estamos ya ahorita diciendo, ¿no? Que el recibo de nómina, el CFDI, es prueba para presentarse ante un juicio laboral. Pero déjenme decirles, y no es que los quiera confundir, que lo particular es parte de la prueba de un juicio laboral. Porque todo el fondo como tal, ya lo dije, a mí me ha tocado presentarme ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el SAT, para decirles, oye, vengo a aclararte este requerimiento de no cumplimiento de obligaciones. Mira, aquí traigo el contrato individual de trabajo, traigo los recibos de pago, las transferencias electrónicas donde le deposito su cuenta, ¿sí? La bitácora, todo el expediente laboral del trabajador. Entonces, y los recibos de nómina y las declaraciones mensuales donde esas retenciones que yo hago de impuestos las estoy enterando con mi declaración anual, en donde esa suma de salarios están en ese rubro. ¿Sabes qué me dicen? Ojalá que todos los contadores fueran igual que usted. En ese orden, o sea, un expediente así de un solo trabajador. Tú tienes control. Entonces, claro. Pero aparte del control, conozco mis obligaciones que me marcan todas las leyes. Desde el Código Fiscal de la Federación en ese artículo 29 y 29A, desde la Ley del Impuesto a la Renta en ese artículo 99, fracción tercera,
la obligación de generar y entregarle al trabajador su comprobante fiscal, entre otras obligaciones que marca el 99. El 27 para poder deducir ese pago de los salarios. Pero yo no me voy tanto en esa normatividad de conocer esas obligaciones, sino más bien qué es el deber ser. ¿Qué es lo que busca un patrón y un trabajador? Pues una estabilidad laboral. Que sea productivo tu trabajador, sí, pues cúmplele. Dale su alta inmediatamente en el Seguro Social, no esperar ahí 5 meses o 12 meses para adquirir la plaza, ¿no? O la base que le llaman. La relación laboral se da desde el momento en que existe el puesto y empieza a prestar el servicio al trabajador, ¿sí? Claro. Aquí estamos hablando de que esta ley habla de la prestación, del estar a disposición. Entonces, sí es importante que si todos ustedes que nos están viendo toman en cuenta estos comentarios de dar cumplimiento de fondo, la forma como quiera se puede corregir, se puede... Oye, yo tengo a mis trabajadores dados de alta, estoy reteniendo los impuestos, los he enterado, les he pagado salarios, tengo todo. Vamos a hacerlo al revés, pero no tengo el XML. Ah, pues esa es forma. Oye, pero es que dice la ley que tengo que haberlo timbrado en la fecha en que pagué. Bueno, ¿y qué pasa si no lo timbraste? Estás propenso a una no deducibilidad, pero de todos modos te sugiero, hazlo. Hoy es que tengo 2 años que no lo he timbrado, tímbralo. O sea, yo no te voy a resolver ese problemita que tienes, pero créeme que eso sí te va a ayudar porque tienes los elementos de fondo, ¿sí? Tienes la manera de comprobar esa relación, o sea, ese gasto. Entonces, nada más es la forma. Entonces, yo creo que adelantando esas conclusiones, sí lo más importante es, aparte de integrar ese expediente, aparte de cumplir con esas obligaciones, hoy en día todo lo que, las malas prácticas que hay de haber mandado a los trabajadores a su casa, reducirles el salario, todo eso, la misma Ley Federal del Trabajo, en su artículo 25, ejemplo, dice que uno de los requisitos del contrato individual o del escrito donde se establecen las condiciones de trabajo, que lo conocemos como contrato individual de trabajo, es que se estipule el lugar donde se prestará el servicio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le cambió? Yo. Esa cláusula, tú le cambiaste. ¿Sí? Fracción cuarta. Exactamente. Pero muchos patrones dijeron, no, vete a trabajar por lo de la pandemia a tu casa y desde ahí te mando un equipo. Bueno, pero etcétera. déjame decirte ahí que, y perdón, o sea, no es ilegal, ¿eh? O sea, haber hecho la reducción de salarios y eso, dice la ley, con el consentimiento del trabajador. Y vamos a vivir una realidad que tú y yo discutimos. Sí. Y lo digo, francamente, y no es por el trago del coñaquito de Xochimilco que se parecen a las manzanas de allá de Zacatlán. Pero está fuerte. Lo que yo te digo son 2 cosas. La primera es que nosotros sabemos cómo funciona, ¿no? El que el trabajador quiso. No. El trabajador no quiso. Le impusiste disfrazado de que fue un acuerdo. Eso es una realidad. Pero para los efectos legales, pues es como un acuerdo, ¿no? Pero ahorita que decías este tema, mira, 2 reflexiones más todavía. El CFDI, el recibo de nómina, es un documento, ya lo decías tú, público, oficial, en el que se puede probar el monto del salario que se está pagando a un trabajador, el periodo que se paga, los descuentos o los disminuibles, ¿verdad?, que se tienen, las aportaciones de seguridad social y los descuentos por impuestos sobre la renta que se hacen. Toda esa descripción que conocemos en el recibo de nómina, yo te digo hoy como abogado, no necesito el contrato de trabajo. Ok, estoy de acuerdo. Y es el mejor instrumento de fiscalización que tiene el SAT. Puedes saber por el código postal dónde hay un centro de trabajo y dónde se está produciendo riqueza. Número 2, de forma inmediata puede enlazar la información para conocer discrepancia fiscal o cruzar base de datos con las Secretarías de Finanzas de los estados para impuestos locales como el impuesto a las nóminas o las remuneraciones. El CFDI es perfecto para el mundo fiscal, tanto para el Estado, para el SAT, como para los patrones. Hoy le tocaba justicia a los trabajadores. Correcto. Y esa justicia viene con esta tesis que venimos comentando, ¿no? ¿Por qué surgió el tema del recibo de nómina? Porque hemos hablado cuando hablamos de comprobantes fiscales o de los CFDIs, la versión tecnológica y la miscelánea, eso ya lo vimos. Pero ¿por qué esta tarde de amigos charlar sobre el recibo de nómina? ¿Qué hay de nuevo? Pues nuevo es esta tesis, esta
esta claridad que da la Suprema Corte de Justicia, máxima decisión en este país, al decir, a ver, ya, tranquilo, pueblo, no se anden peleando que si va firmado, que si no va firmado, que si el CFDI impreso, que si el digital, punto. Un CFDI que se genera como conocemos hoy, sin meternos a cuestiones tecnológicas, hoy puede presumir, puede asegurar, salvo que se demuestre por el patrón, que es el pago de un salario y que hay una relación laboral. Pero existen, insisto, y esto debe quedar claro, no es que esto sea nuevo para acreditar una relación de trabajo, existen otras pruebas. Y aquí con esto finalizo en este segmento de mi aportación, es el artículo 776 de la legislación federal del trabajo, no solamente cambió para 2019 en incorporar más documentos de prueba. A partir de 2019, los correos electrónicos son prueba. Los documentos con sello digital son prueba. O sea, los CFDIs, así lo dice la ley del trabajo. Entonces, ese es el punto fino. El futuro nos alcanzó. El papel ha quedado en la historia. Hoy las empresas, los patrones, deben instrumentar, soportar y tener en sus controles internos, Telesforo, ¿no? Correcto. Una nueva era digital y electrónica del cumplimiento de sus obligaciones, que tienen incidencia en la materia fiscal para efectos tributarios, pero tienen para efectos de probar o administrar la relación laboral en esta materia, que es lo que estamos viendo. Hoy, por fin, las dos áreas que yo me dedico, lo fiscal y lo laboral, van en el mismo riel en las relaciones laborales. Hoy las empresas tienen que mirar y los trabajadores entender que deben también ser cuidadosos, exigir sus derechos, porque es un derecho, así lo establece el artículo 25 y el artículo 101 de la legislación laboral, en el que dice, el patrón debe explicarle de qué está hecho y cómo está conformado su CFDI. Y correcto, por artículo 99, fracción tercera de renta, tiene la obligación de expedir el comprobante por las remuneraciones que realice. Y utilizarlo. Y claro, como un comprobante en un juicio. Y dice, por primera vez, una legislación fiscal 99, fracción tercera de renta, dice, lo cual servirá de prueba en materia laboral. Así es. Ya estaba anunciado. Cuando llego a dar la clase, que doy clase, tú sabes, en posgrado, que hablo de los efectos fiscales de las relaciones laborales, el primer caso que yo digo es, ¿y quién dudaba que la relación laboral tiene un efecto fiscal? Ninguna. 99.3 es el primer caso. Un recibo de nómina, entendido técnicamente como CFDI, por disposición y remisión, decimos los abogados, una cuestión medio técnica, por remisión normativa, es decir, una ley le dice a otra que lo que está aquí le sirve allá y que puede ser utilizado, es cuando la ley de impuesto a la renta permite que un CFDI haga prueba en materia laboral. Hoy lo que los tribunales han hecho es, bueno, pues ya teníamos esa disposición, claro, pues entonces vamos a dar claridad, que no está en la tesis como tal, sino la sentencia que se discutió. Entonces, yo creo que hoy es un gran paso no para la humanidad, es un gran paso para los trabajadores. Correcto. Es un gran paso que les da más certeza, más seguridad, pero ¿qué crees, Telesforo? No resuelve el problema de fondo que venimos platicando, porque hay mucha gente que sigue evadiendo, que sigue siendo informal, por más que hablemos de esta jurisprudencia. Claro. Eso como, y yo te aseguro que nuestros amigos deben estarnos preguntando, no sé si tengas tú algún comentario en ese sentido, de ¿y qué pasa, no, cuando no me pagan completo? ¿Y qué pasa cuando no me dan el CFDI? ¿Cómo lo busco? ¿A dónde voy? ¿Escarbo? ¿O cómo lo consigo? No. Ahí te quedas en estado de indefensión como trabajador, definitivamente. Me han consultado muchos trabajadores, oiga, yo trabajo para tal, pero no me tienen asegurado, me dan en efectivo, ¿cómo puedo probarlo? ¿Sí? Pero firmas algún documento, le buscamos, y la verdad es que hay veces en que no encuentras nada. Digo, ya con esta nueva reforma se intentaría con el artículo 776 que tú has mencionado y que es importante que lo tengan presente todos nuestros amigos que nos están viendo, el 776, porque ahí en esa fracción, que aquí la tengo a la mano, esa fracción octava, ya habla de que puede servir para un juicio laboral lo que son los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Y ahí cuando habla de los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, se refiere a todo lo que es el apartado del artículo 836A, B, C y D. Y dentro de ello, pues lo que tú comentabas, entran todos esos medios tecnológicos. O sea, si son videos, si son WhatsApps y todo, por ahí, ¿qué crees que sí le podemos entrar?
te voy a contar un caso y lo puedo probar. Tengo el acuerdo real, que quizás sea uno de los muy poquitos, si no es que el único. Fíjate lo que te voy a decir. El primer caso, al menos en la Ciudad de México, no conozco otros. Si los hubiera, pues sería padrísimo conocerlos. Pero a mí siempre me ha gustado innovar, me ha gustado crear, me ha gustado desarrollar. Estaba yo con mi equipo de trabajo y un día les dije, vamos a cambiar las pruebas. Regularmente el contrario, lo que va a esperar es la confesional, la testimonial, la documental, la pericial, pero no se espera una. ¿Cuál? Es que la ley dice, todos aquellos adelantos de la ciencia o tecnológicos que la ley permita. Y ofrecí la prueba del polígrafo. Okay, nunca se había puesto a disposición. En dos juntas me dijeron, vete a soñar otra parte, se desecha por improcedente esa prueba. Oye, pero... Y no se llegó a nada. En el asunto que ofrezco la prueba del polígrafo a cargo a través de ciertas preguntas. Fíjate, el polígrafo es aquella prueba que determina la sensibilidad de las emociones, del ritmo cardíaco, de las frecuencias de una persona al momento de hacerle una pregunta. No es lo mismo que te pregunta, oye, ¿cuándo naciste? Me respondes de una forma, claro. ¿Qué comiste? Es el equivalente al tehuacanazo de hace muchos años. Claro, pero cuando te voy haciendo preguntas que te comprometen con la verdad, el pulso cardíaco cambia y se va registrando y tiene un parámetro de credibilidad. Cuando ofrezco esta prueba del polígrafo en materia laboral, hablo con el presidente en ese entonces de la Junta y me dice, novedosa, licenciado, nunca había visto un caso así, pero encuadra perfectamente que es un adelanto de la ciencia, la tecnología, y la admito. Y que admite la prueba del polígrafo. La verdad, fue otras cosas o no, llegamos a un arreglo del asunto, ya no se desahogó la prueba, obviamente llegamos a un acuerdo monetario, sintieron la presión, y efectivamente, pero lo tengo guardado ese caso como el único en mi vida, en 26 años que he litigado, en lo que lo llegué a ofrecer. Entonces, eso que dices no es descabellado, que esté ahí los adelantos de la ciencia. ¿Qué otra cosa podría haber hoy que puedes probar que una persona está mintiendo o que fue muchísimas cosas? Los videos, los audios, ¿no? Incluso algo tan novedoso, por ejemplo, que te decía, los mensajes de WhatsApp. Yo con un mensaje de WhatsApp puedo acreditar que hay subordinación o que hubo un acto de despido. El Facebook, cuando está la comida de fin de año, ahí están todos comiendo. Todo lo que la ley permite, claro. O sea, la verdad es que esa prueba, claro, mucha gente no lo está haciendo. Yo le he dicho a las empresas, esa frase muy acondicionada a nuestro idioma, el stalkear, ¿no? Que es el arte de andar de chismoso buscándole vida y razón a las personas. A ver, ¿quién es Rubén Santillán? Y ahí te meto. Afortunadamente tengo cosas buenas, ¿no? No hay todavía cosas malas. Pero pues, quien me fabricara una, lejos de que le mando un recado, pues obviamente. Pero stalkear es, a ver, Rubén Santillán, y si lo buscas y lo ves y te empiezas a dar cuenta, eso es una prueba que puedes utilizar. ¿Cómo lo hago? Oye, le dieron una tarjeta de presentación a esta persona y dice que no es patrón, pero ¿qué crees? En el correo electrónico dice Juan Pérez @ la empresa que estoy acusando de patrón.com. El dominio que está utilizando informáticamente esa empresa con las tarjetas, puedo pedir a través de una prueba pericial en informática forense, determinar cuáles son los mensajes de emisión y recepción cifrados en ese servidor y pedir todo el registro para ver si existe el nombre o el indicio de esa persona. O sea, hay tantas posibilidades como creatividad puede tener el abogado. Muchísimas, ridículas. Bueno, hablemos de ridiculeces. ¿Tú te acuerdas cuántos años tendrá con el caso de esta Ochoa? ¿Te acuerdas? De la PGR, en el momento aquella de la osamenta de la osamenta que se estaba discutiendo hace, ¿qué? 20 años. Como 20 años. Que trajeron a una bruja, a una medium, a una santera, no sé qué era, que la Procuraduría General de la República en ese entonces, no me acuerdo si era Lozano, ¿verdad? Macedo de la Concha. No era Macedo, era creo que Lozano. Mandó valerse de espiritistas, de videntes y brujos para descubrir en dónde estaba la osamenta, ¿no? No me acuerdo bien el caso. Pero no está descabellado hasta dónde la ciencia, la tecnología nos permite, pues tanto como la creatividad te lo dé, ¿no? Entonces podemos ir concluyendo que precisamente esto que estamos diciendo, que el fondo
el fondo pesa más que la forma. Y el CFDI es forma. El fondo es prácticamente todas estas pruebas que podemos tener, claro, para que vean que en una jurisprudencia, aunque me está dando esa opción de decir el CFDI es de un pago de nómina o de un recibo de pago de nómina, es prueba para ante un juicio laboral, pues déjenme decirles que la verdad para mí siempre ha sido más el fondo, porque y va dirigido hacia allá los avances de la ciencia, porque ¿qué crees? Fuera del tema, los drones van a formar parte de estos avances de la ciencia. ¿Para qué? Para estar checando a las empresas cuántos trabajadores tienen, qué servicios prestan, si hay huichicoleo, etcétera, etcétera. Ya ves que está así diseñada la reforma con los drones y con todo esto del SAT, poder estar vía satelital, estar checando. Entonces, ahí creo que no se va a violar el aviso de privacidad. Bueno, ya como abogados va a ser otro tema, pero sí definitivamente es amplio esto de los avances de la ciencia, que la verdad, como tú lo dijiste, y yo creo que es muy claro. Hoy en día se les está haciendo justicia a los trabajadores, patrones, hagan las cosas bien, porque si no, ¿qué dices tú? Se los va a cargar el payaso. No, yo no dije eso. Yo no he dicho eso, pero suena muy bien y es muy coloquial. Y tal vez por ahorita me hiciste llevar a una reflexión más. Perdón, pero me regalas un segundito. Nos están esperando allí algunos amigos que nos han estado viendo desde hace un ratito. 1004 preguntas. Adelante, si nos alcanza el tiempo. Quiere decir que tenemos buen rating y bueno, pues no, adelante. Le contraté a mucha gente ahí de outsourcing para que me viera, ¿no? Nos viera. René Jiménez nos pregunta si deben incluirse en el CFDI de nómina tanto las contraprestaciones a que tiene derecho el trabajador por su trabajo, además de los conceptos que el patrón da como previsión social, seguro de gastos médicos mayores, seguros de vida, regalos obsequios. Sí, definitivamente el complemento de nóminas que está publicado en la página del SAT, sí prácticamente regula que todos los salarios, todas las contraprestaciones que dé, e incluso el seguro de gastos médicos mayores, salvo, todo lo que recibe el trabajador se debe timbrar. Porque les quiero aclarar que si yo contrato un seguro de vida con una institución, financiera, ejemplo un banco, contrato un seguro de vida para todos mis trabajadores, pero yo, patrón, le pago directamente a la institución financiera, desde mi punto de vista no hay necesidad porque no pasó el pago por el trabajador, sino que se hizo directamente ese seguro de gastos médicos o seguro de vida directamente a la aseguradora o a la institución financiera. En ese sentido, en mi opinión, no se debe timbrar. Todo lo que pase, si yo le doy al trabajador para que él contrate su seguro de gastos médicos o su seguro de vida, sí tiene que timbrarlo como una prestación de previsión social. Entonces ahí, aunque es otro tema, sí en el CFDI, chequen ese complemento que está en la página del SAT. Y ahí van a poder constatar esto que les estoy comentando, que todas las remuneraciones que percibe el trabajador, e incluyendo los viáticos o préstamos que recibe el trabajador, el SAT dice que sí deben ir incluidos en el CFDI. Por otra parte... Déjame hacer un complemento a esa pregunta. Ahí va la opinión abogadesca, diferente un poco a la tuya. Perfecto. Fiscalmente lo que acabas de decir por efectos del SAT, está bien, está tu opinión. Lo dijo el SAT. Sí, pero para la mía no. ¿Por qué? A ver, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, son los basamentos para entender cómo se debe integrar el salario. El salario del trabajador para efectos laborales es el pago hecho en efectivo por cuota diaria, gratificación, percepciones, ayudas, gratificaciones, primas, contraprestaciones y cualesquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Y la misma descripción nos señala el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, solamente incluyendo el concepto habitación o alimentación en su caso. Esto técnicamente es una lista abierta. Sin embargo, por criterio de la Corte, ya les dije que por jurisprudencia, la Corte dice: a ver, abogaditos, contadorcitos, todo mundo, no discutan de que si va timbrado, que si entra o no. Si es una ventaja económica, es salario. Y el salario para efectos de una demanda laboral debe ser el integrado. Y el integrado es con todos los conceptos, aún los que quieras disfrazar, pues haz tus cuentas bien porque eso va en otro rubro. Respondiendo a la pregunta, desde mi canal de abogado yo les diría, todo lo que usted listó debiera estar
en las percepciones que recibe el trabajador. Independientemente del aspecto tecnológico o el efecto fiscal para la deducción, eso es un tema muy diferente. Siendo nuestro tema laboral en el CFDI, por supuesto, si no está ahí y está en un complemento o está a través de un tercero, eso yo en juicio lo desvirtúo fácilmente porque el beneficiario queda claro de quién es por esas prestaciones. Así que mi recomendación sería para los patrones, pues no trates de simular de que si el pago de fin de año es previsión social, le pongas como le pongas, ¿no? Por eso vemos a su presidente hacer anuncios de que hay empresas que defraudan al fisco y por eso quiere quitar el outsourcing, por empresas que ponen nombres ridículos a las prestaciones que pagan, como alto costo de la vida, actividades culturales y esas cuestiones que se ponen de abuso, simulando o disfrazando. No nos hagamos bolas, jurídicamente, si es una ventaja económica, como dice la Corte, es salario. Y el salario, por efectos de un despido, va con su parte que es integrada, es decir, con todo lo que se establecería para efectos del 84 laboral y con las consideraciones del artículo 27 para efectos de seguro social. Nada más complementar eso de que sí tendría que ser así. Es correcto, perfecto. Mira, tenemos otra pregunta. Dice, con relación a la última nómina de diciembre, ¿sigue siendo deducible si se timbra en el mes de enero? Definitivamente estamos aquí, también en una charla donde estamos platicando de un tema y les pedimos amablemente a todos nuestros suscriptores y que, les podemos atender sus preguntas aún fuera de este programa al aire, porque tenemos todo un equipo. En donde se le da seguimiento. Créanme que todos los días estamos contestando, su servidor y otros amigos que también estamos aquí, contestando esas preguntas que amablemente nos hacen. Yo les pudiera decir que sí, si me pongo la cachucha de abogado, también sí, se puede deducir. Pero ¿por qué? Si se tiene el fondo. Si se tiene el fondo, que es, pagaste el salario, estuvo cotizando en el IMSS, le retuviste sus impuestos y los enteras en el mes de enero, porque el impuesto lo vas a enterar el mes de enero. Ahorita estamos en octubre. Si me haces esa pregunta en donde, oye, si la nómina, la última de diciembre, la pago en enero, ¿es deducible a este enero? La verdad es que yo te diría, hazla, tímbrala, aunque esté mal, para que la hagas deducible. Si tu problema es porque no alcanzas a hacer el cierre y todo eso, tú tímbrala aunque esté mal y presentas una complementaria del timbrado. Te estoy dando una respuesta quizá, de esas estrategias malas, pero no es lo mismo que no timbres, porque te están diciendo que después de la fecha en que vence la nómina, conforme la resolución miscelánea fiscal, puedes timbrar. Pero vamos a pensar que se te pasó el plazo, ¿sí? Tímbrala. Ahí ya nomás es cuestión de negociar con tu auditor si está de tu lado, si está del lado de la empresa o no, para saber si es deducible o no es deducible. Yo, desde mi punto de vista, la timbraría en tiempo y forma, y si no me daría por algún X, no se me cancelaron los sellos digitales, etcétera, pues en el momento en que lo tenga, tímbralo y hazla deducible, ¿sí? Sin embargo, esperar a que la autoridad, si te lo revise y te lo quiere objetar, pues ahí tendríamos que ir a un juicio en donde el fondo va a pesar más, donde hubo producción, el trabajador estuvo prestando servicios, ¿verdad? Ahí existió el trabajo, todo eso. A ver si con eso el SAT va a decir, oye, esta es forma, no por la forma me vas a hacer no deducible. Cayó en el estado de cuenta bancario del trabajador ese ingreso. La verdad es que yo siempre me voy más por el fondo. Esta es una opinión particular de que eviten eso, pero si se llegara a dar, tímbrenlo, aunque sea fuera de tiempo, y háganlo deducible. Bien, pues por ahí también nos felicitan, que excelente charla, que nos puedan decir algo de la iniciativa en contra de, que nos pueden decir de la iniciativa en contra de del outsourcing. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué nos puedes decir tú? Pues mira, jurídicamente nada, porque no la conozco. Pero si se refiere a las ocurrencias mañaneras del gobernante de este país. Napoleón Gómez Urrutia cuando No, se ha de referir por eso digo que son dos las respuestas posibles. Si se refiere a la que está pendiente en el Senado de la República, creo que harto hemos hablado de ella, pero no creo que se esté refiriendo a esa, sino a la que se presentó por el gobernante de este país bajo una ocurrencia, quiero llamarla así, o no darle otro adjetivo calificativo, en el sentido de que va a presentar una iniciativa para desaparecer el outsourcing
porque es puro punto de defraudación y está afectando a los trabajadores. ¿Qué opino? Que es como pedir que el azul del cielo ya no sea azul, sino que sea verde para todos los días que siguen. O sea, no puedes ir contra la naturaleza, no puedes ir contra el mundo. Primero porque el outsourcing en México como régimen de subcontratación es un modelo de negocio donde muchas empresas transnacionales que están en el mundo y que tienen inversiones en México operan bajo esta situación. O sea, es ir contra marea. Es una necedad el pretender abatir la existencia de una figura que se antoja mundial en los negocios y que esta ocurrencia, pues realmente aunque la pueda presentar como ejecutivo este señor, lo cierto es que en el debate pues no podría pasar desde mi punto de vista. Pero la verdad es que ya en estos tiempos da miedo decir una cosa porque lo más insólito a veces es lo que queda. Algunas veces hemos hablado, ¿no?, de lo ridículo que ha habido de impuestos en la vida, en el mundo y en México. Y bueno, ha habido impuestos a las ventanas, a los perros, impuestos a la soltería. O sea, ¿te puedo hablar de que hay barbaridades en el mundo y en México? Sí. Y esta podría ser una más, quién sabe, pero la verdad, jurídicamente, si estuviéramos en un país de verdad, donde se valorarían las cuestiones, hoy estamos discutiendo si es o no válido que tomen fotografías en las auditorías y se está discutiendo y creo que va a quedar. Entonces, nuestra opinión muy reservada es, creo que sería, no conozco la iniciativa porque no se ha presentado, pero el comentario es, no creo que pueda pasar porque es ir contra la naturaleza de algo evidente. Y un comentario adicional, realmente esto del outsourcing, que ya sabemos que es una palabra anglosajona, y que realmente en 2012 la reforma principal fue la subcontratación. Y recordemos que también hay empresas que se dedican a prestar esos servicios y pues, tú sabes cuáles son las más importantes aquí en México, las comerciales. Ellos la verdad no tienen ese problema de oye, las van a quitar o no, porque es un giro lícito el que tienen, ¿no? De seleccionar, reclutar y enviarte al personal calificado, altamente calificado, y ya cobrar una comisión o cobrar un porcentaje o suministrar a ese personal con un costo laboral, dando cumplimiento a todas las leyes. Entonces, es algo también bien importante que luego de momento me hacen preguntas así de que, oye, ¿cómo ves esto? ¿Se podrá hacer? Le digo, a ver, ¿eres de los formales o los informales? Porque si me ves que eres un outsourcing informal, entonces déjame decirte que pues yo no te puedo asesorar. Sin embargo, te puedo orientar qué es lo que puedes hacer. Correcto, y coincido, ¿no? Y si eres un outsourcing formal, pues me da gusto porque la verdad, si es una manera de abatir costos, etcétera, les doy los beneficios. Conozco muy bien esa parte del outsourcing formal y también del informal. Toda la razón, amigo. Bien, continuando con nuestra charla aquí entre amigos, fiscalistas, laboristas, porque este programa va a ser transmitido todos los miércoles de 5 a 7. Les invitamos a que cada miércoles se conecten con nosotros porque tenemos ya por ahí reservados otros temas, los cuales van viendo sus cápsulas de promoción. En esta ocasión, el tema es el recibo de pago de nómina como prueba plena ante un juicio laboral, el cual dijimos que sí es un comprobante que puede tener esa prueba en términos del artículo 786 de la misma Ley Federal del Trabajo en la fracción décima. Y que precisamente esa reforma entró justamente el año pasado, el 1 de mayo, como tú bien lo dijiste. 776. 776. Y que dice que el recibo electrónico de nómina es también una prueba ante un juicio laboral. Y te decía que esto de lo electrónico no solamente es eso, sino también el correo electrónico, ¿no? Los mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto son prueba. Hoy ustedes dirían, pero a ver que me pruebe que lo mandé en mi teléfono. No, es fácil solicitar una documental a la compañía proveedora de servicios de telefonía, en la cual puede solicitar cuáles fueron los mensajes de texto o cuáles fueron los mensajes que se recibieron. Sí hay oficios, sí hay intervención, si lo hace la Fiscalía en asuntos penales, por ejemplo, en una empresa cuando hay acoso, hostigamiento, cuando hay maltrato, cuando hay moving, ¿no?, en las empresas, sí. Es muy fácil acreditar esta situación. La verdad es que los patrones no han dimensionado el problema que tienen encima con las nuevas relaciones laborales. Y esto que ya con el nuevo sistema de justicia laboral,
con los nuevos tribunales del trabajo que ya están en algunos 8 estados, ya están listos, algunos ya con función, los centros federales y los centros locales de conciliación y arbitraje que ya están en funcionamiento. Yo creo que hace falta, aquí en CADEFIN lo hemos dicho en varias partes, en el Diplomado de Sueldos y Salarios, lo hemos dicho en diferentes cápsulas, de la necesidad imperiosa que tienen los patrones de realmente eficientar sus obligaciones y el cumplimiento de todas las reglas en materia laboral, porque hoy te puedo decir, sí, yo en mis venas lo que más corre es un abogado de empresa que defiende patrones, pero conozco los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, para que tú puedas llevar a la pared o poner contra la pared a un empresario, a una empresa, pues es porque conoces cómo presionar o poner los dedos en la puerta por el otro lado. Y yo creo que esa dualidad, me dice mi esposa, ¿y cómo puedes vivir con esa doble conciencia? ¿Cómo puedes hacer el bien y el mal? Pues digo, pues me tocó ser abogado, elegí, y la capacidad de que puedes ver para un lado y para otro depende de ese éxito. Cuando haces la defensa, también piensas en el ataque. Entonces, el éxito de un abogado yo creo que nada más es pensar, no es pensar en cómo te tienes que defender o cómo estás defendiendo, sino en el momento que te defiendes, tú piensas también la estrategia de ataque del contrario y debes saber cuáles son los lados delgados, las áreas de oportunidad que tienes. Y esta es una muy clara de que las áreas de relaciones. Y te decía hace rato cuando entraste al capítulo de las preguntas, un tema interesante. Imagínate que en este país, de cada 10 empresas, personas físicas o morales, pensemos que hoy tienen 6 o 7 el modelo de outsourcing o de subcontratación. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿por qué una empresa que está bien, que tiene patrimonio, que tiene activos, que tiene una producción de bienes o servicios o de productos, ¿por qué tiene que recurrir a un outsourcer? ¿Por qué tiene que recurrir al modelo? Y hoy la respuesta también hay que traerla a la mesa y reflexionarla. ¿Por qué estás subcontratando? ¿En verdad por un tema de logística? ¿Por un problema de optimización y compactación empresarial? ¿O porque vienes con la idea de que si tus trabajadores están en otra empresa, no pagas PTU y si te demandan laboralmente, tú no tendrías ninguna responsabilidad? Esos son los famosos corporativos de servicios, los insourcers, o los que también se le conoce como outsourcer, insourcing, outsourcing, pero los outsourcers, los que se dedican a esto. Es momento de romper paradigmas, o sea, ya quitémonos esas falsas ideas, esos mitos absurdos de pensar que porque tienes a los trabajadores en una empresa distinta a la grande, a la principal, que porque si te demandan tú respondes con el patrimonio de la empresa que fabricaste o que simulaste, y que si las utilidades que se producen en la verdadera empresa no las vas a compartir. Eso ya cambió. El artículo 127.4 bis, que fue motivo de reforma desde el 2012, permite que un trabajador pueda reclamar utilidades a las empresas beneficiarias, claro, y a la empresa donde pertenece como subcontratación. Que no les han pegado es otra cosa, pero que ahí está el derecho, tiene ahí. Por ser una sola entidad económica. Claro, porque solamente hay un beneficiario, es monocliente y hay riesgos. Entonces, hoy creo que las empresas no están poniendo atención en este tema, no están poniendo atención en los cambios de las pruebas. Yo te puedo asegurar que muchas compañías con los que tienen abogados, yo las critico en dos sentidos. Oye, eres una empresa, tienes demanda, tienes rotación, tienes demandas laborales, tienes problemas laborales. Primero es, ¿por qué tienes problemas laborales? Porque tu gerente o tu responsable de recursos humanos o de capital humano no es capaz de filtrar el clima laboral y de detener que trascienda a una demanda. Número 2, quizás porque no estás teniendo la persona adecuada y no estás controlando al capital humano en los riesgos que puedes tener. O 3, tu modelo de negocio es altamente rotativo en el capital humano. Por ejemplo, una constructora es difícil contener porque hay muchos peones o ayudantes de albañiles o albañiles que van a chambear una semana, Telesforo. Sí. Cobran y ya no regresan. Y por eso no los inscriben al Seguro Social. O gente que va a trabajar a una casa. Esa volatilidad hace que también, no justificada, pero algunos patrones digan, pues ¿para qué lo doy de alta? Pues a lo mejor ni se queda y ya lo di de alta y produce. Pero a lo que voy es, esta conciencia en el tema del outsourcing nos hace reflexionar de que la pregunta es, ¿contrato porque no quiero pagar PTU o porque no quiero problemas con la nómina? Con estas nuevas pruebas, con estos nuevos cambios, con estas situaciones, es momento de valorar una empresa que tengo en el Bajío. Le digo, a ver, usted hoy está listada en el 69B con operaciones inexistentes por no haber cumplido con materialidad, porque su proveedor de outsourcing, ¿sí?, fue listado porque tenía otras empresas y se portó mal, se robaba el IVA,
no enteró el ISR de los retenidos de salarios, hacía puras cosas sucias. Y como está listado, los efectos fiscales que usted pudo dar al comprobante por los pagos de esa nómina disfrazada, pues ahora también usted está listado, los EFOS y los EDOS. Con esa problemática, Telésforo, esta empresa se ve con una posibilidad de cancelación de sellos, que esté listada, que tenga que enfrentar un crédito fiscal derivado de una situación de materialidad por los salarios que pagó a través de ese esquema de outsourcing. Correcto. Y los trabajadores, en su esencia, dicen, pues yo sé que trabajé para la empresa grande, realmente la que dice que es cliente de la outsourcer. Y el CFDI que tengo es de la outsourcer, pero yo trabajo para esta empresa. Hace poco me consultaban unas personas que trabajaron para una franquicia de pedicuristas muy grande. Están en todas las plazas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Es una franquicia que arregla los pies y las uñas, muy famosa. Entonces son un grupo como de 15, 20 pedicuristas, ¿ok? Estas me dicen, oye, nos pagaban comisiones, nos pagaban tanto, y cuando les pido la información, resulta que la franquicia y el nombre de la verdadera rica del negocio, que es la de los el pedicure, no es la que les paga. Les pagan 3 empresas, outsourcers, 2 de ellas están listadas y son las pagadoras. Entonces, aún así tienen un recibo de nómina, tienen un CFDI, pero no del principal, no de la verdadera empresa, sino de la pagadora. Aún así, esto sería nuestra charla aplicable, claro, porque hay un beneficiario. Sí. Habría que solicitar ese contrato de prestación de servicios, imputarle la relación laboral al beneficiario y está invitado a la cena del Señor. Entonces, es momento de hacer un alto en el camino, de decir a los empresarios que administren realmente sus relaciones laborales, que administren sus contingencias, sus riesgos, y que es una nueva forma, es tiempo 2020 de entender, y 2021, que hay una nueva forma, junto con lo que pasó en la pandemia, de esta nueva normalidad. Si hiciste reducción de salarios, si no supiste qué hacer cuando tenías que suspender. Presentar los avisos, cambiar los contratos, muchas obligaciones que se debieron haber hecho. Creo que ese es el mensaje que yo añadiría en esta reflexión, ¿no? Sí. Sí, amigos, bueno, pues si se dan cuenta es muy interesante esto que estamos platicando, porque todos los avances de la ciencia, que ya dijimos son todos los medios electrónicos, hoy en día prácticamente nos sentimos como en un Big Brother, ¿no? Hay videos por todas partes. Aquí en las instalaciones, vamos en la calle y sientes cómo te ves observado por todas esas, ¿cómo se llama? Cámaras, ¿no? Sí. Y nos ha pasado en alguna ocasión, apenas íbamos a comprar un refresco y ya llegó la patrulla diciendo, oigan, pues, ¿qué están haciendo, no? Claro. Vamos a remitirlos al juez cívico. Es un refresco que quería comprar un agua mineral para su whisky. Dilo con así no, es, no, no. Sí, pero sí, claro, un mundo nos vigila. ¿Cómo y nos crees observa? Que se dieron cuenta? Dijeron, ahí en esa tienda de convivencia están comprando bebida alcohólica, vamos a, cáiles ahí. Pero se llevaron la sorpresa de su vida. Así es, por todo y avance de ciencia no sabían la respuesta que tú les tenías, diferencia entre cera, banqueta y calle. Y yo de ahí aprendí algo, ¿no? Que muchas veces no estamos preparados para, no conocemos nuestra Constitución. Yo a muchas personas les pregunto, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Porque me acordé, ¿no? Y de momento la gente no sabe que la Constitución tiene derechos humanos y ahí yo me di cuenta de esa experiencia y capacidad que tú tienes para saberte defender también ante las autoridades que querían, en ese caso, digo, abusar, a mí me ¿no? Abusar, exactamente. Entonces, esto del CFDI, de nóminas, pues la mayoría de ustedes ya lo conoce, los requisitos ya los conocen. Las obligaciones ya las saben, que es timbrarlo en tiempo y forma y a final de cuentas entregarlo al trabajador de manera impresa o a través de los medios electrónicos como puede ser el correo electrónico o el mismo sistema de nóminas que muchas veces se envía directamente al trabajador. Pero viene algo bien interesante. ¿Quién guarda los recibos de nómina o dónde los puedes guardar? Porque con todas estas inundaciones, temblores, pues prácticamente se perdió mucha información. Ahí, ¿cómo la puedo recuperar? ¿Qué puedo hacer? Digo, en mi opinión es, mira, número 1, no te preocupes porque mínimo los últimos 5 años de tus CFDIs de nóminas están en la nube, están en la página del SAT. Lo único que necesitas es acudir al SAT, tramitar una contraseña, una clave de identificación para poder acceder y de esa manera descargar. Ojalá que no te lleves la sorpresa.
porque muchas veces resulta que no hay CFDIs. O, Y me han estado depositando en mi cuenta bancaria. o tienes CFDI sin ser trabajador. Así es, también se da eso. Pero a mí me ha tocado muchos de que, ¿qué crees? Que les están depositando en su cuenta bancaria su nómina. Ellos están conscientes de que tienen seguro social, todo eso. Cuando nos metemos a la página del SAT, no hay CFDIs. O sea, ahí no hay, no hay duda de que hay una relación laboral y todo con esto que estamos platicando, pero que el CFDI que falta, pues muchas veces hay que pedírselo a ese patrón. Y lo hemos pedido, ¿eh? En algunos casos yo les digo, mira, ¿qué crees? Pues que dile que necesitamos porque tú tienes que presentar tu declaración anual. Y si no, pues tú vas a ser sujeto de una discrepancia ahí fiscal, ¿verdad? Porque no estás declarando lo que estás recibiendo. Te vas a meter en un problema penal. Entonces, cuando yo les platico así a esos trabajadores, definitivamente acuden, oiga, pues me dijo el contador de que necesito que me dé mis comprobantes porque a final de cuentas me está depositando usted y yo tengo que presentar una declaración anual, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Fíjate que me pasaron dos casos el año pasado y el antepasado, de una consulta. Le estaban llegando requerimientos y multas a personas físicas, trabajadores. Se estaban llegando requerimientos porque no habían presentado su declaración anual. Resulta que tú sabes que cuando un trabajador no recibe más de 400,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior, o nada más tiene un solo patrón, no tiene obligación de presentar declaración anual. Correcto. Son los dos supuestos. Sin embargo, cuando empieza a llegarle estos requerimientos a los trabajadores, dicen, pues, si yo no presento declaración anual, ¿por qué me estás multando por no haber presentado Gano 2 salarios mi mínimos, declaración, ¿no? del ejercicio anterior? Lo que investigué y lo que me di cuenta es que las empresas que venían siendo las pagadoras o que estaban pagando los salarios habían sido listadas en el 69B de operaciones inexistentes. Entonces, la empresa beneficiaria cambió de proveedor y en lugar de estar pagando con la pagadora 1, ahora pagaban con la pagadora 2 o la pagadora 3 y técnicamente ese trabajador ya no tenía un solo patrón en el año, tuvo 2 o 3. Correcto. Por lo tanto, los registros del SAT decían, pues, tuviste más de 2 patrones, debes presentar declaración anual aunque los ingresos hayan sido diferentes. Y eso fue porque fue el fenómeno de la fiscalización del 69B a las empresas de outsourcing. Y él entonces les pagaba por fuera, pero él hacía el timbrado de su nómina y pagaba la nómina. De tal forma que el patrón sacaba de la tarjeta, llevaba un control y decía, ay, voy a agarrar la de Rubén, voy a sacar aquí al cajero, voy a sacar 15,000, voy a sacar 5,000, y el patrón se la debía con salario. Para los efectos legales, el trabajador que abrió su cuenta fue a abrir su cuenta, tenía un CFDI, tenía depósito en banco y hasta había retirado. Pero nunca él había sacado un peso de ese salario. Aquí hay que tener en cuenta la suplantación de identidad, robo de identidad, los fraudes que hay con cuestiones de subsidio al empleo, todo ese robo de información que se suele sustraer de los trabajadores, en donde están en empresas que ni siquiera conocen. Entonces, ¿qué hacer? A ver, cuestiones prácticas para el trabajador, para nuestros amigos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué hacer con esta solución? No me dan recibos en mi empresa, pero sí sé que me retienen impuestos y que está. Haz un escrito en un correo electrónico dirigido a la empresa, al área de dirección general, Contraloría. Dije que los correos electrónicos son prueba. Y pide, soy Rubén Santillán en mi carácter de empleado de esta organización, con número de empleado tal, solicito que por este medio me envíen los recibos de nómina de enero, febrero, marzo de todo el año 2019 y 2020, toda vez que son de mi interés personal para efectos de trámites hacendarios, ¿no? O tributarios, bajo esa consideración. Si no lo hace, si no recabamos de esa manera, entonces hacerlo por escrito. Pero si tampoco funciona, no se desesperen, amigos trabajadores o trabajadoras. ¿Qué podríamos hacer cuando llegue su asunto desafortunadamente ante una queja del IMSS o del SAT o en un asunto de un juicio laboral? Como abogado, ¿qué tendré que hacer? Fácil y sencillito. Voy a decirle a la Junta de Conciliación, ofrezco como prueba la documental de informes que se sirva a girar con los oficios e insertos de estilo al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración de Servicio al Contribuyente o al área que corresponda, desconcentrada sur, etcétera, para efecto de que se sirva a remitir bajo el Registro Federal de Contribuyentes del suscrito fulano de tal todos los registros que tenga en su base de datos de comprobantes fiscales
que hayan sido atribuidos a ese registro, a ese citado registro de contribuyentes. La documental de informes es algo muy clásico en la que la Junta, a petición del trabajador, le va a pedir a las instituciones o a los organismos fiscales que remita todo el expediente o todo lo que tenga que ver. De ahí salió gratis, rápido. Lo malo es que el patrón que ignora, que subestima los derechos del trabajador y los de la capacidad del abogado, que muchos se la dan por subestimarlo, pues no piensa el problema que tiene, porque en cuanto llegue ese oficio a las autoridades, y recordemos que desde el 2008 y en el 2018 todavía con mayor fuerza, hay convenios de colaboración entre la UIF, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit, el IMSS, el SAT, y lo que se les pegue en el camino. La Secretaría de Finanzas, por supuesto. Claro, los estados. Entonces, este cruce de información les daría posibilidad del artículo 63 del Código Fiscal, que dice que las autoridades fiscales podrán valerse de los datos que tienen ellos en su poder o de otras autoridades a las cuales tendrían que recurrir. Así que si el 99, fracción tercera de renta, le impone la obligación al patrón de expedir el CFDI y ese CFDI cruza con otra información, pues es válido en las juntas, en los pleitos laborales, solicitar que con base en ese artículo se pueda integrar toda esa información, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Y para los patrones, vaya, pues que es tiempo de que crees una verdadera política de expedición, cancelación y conservación de CFDIs en tu empresa. ¿Por qué? Porque si hoy las empresas no tienen una política de qué pasa cuando cancelas un CFDI, quién se encarga de custodiar o vigilar los XML, quién es el directorio raíz o en qué servidor parte de las carpetas está alojado, quién tiene acceso a esa información, porque hoy tenemos un problema de organización. Tenemos a la empresa que tiene la nómina, pero antes, en la otra vida, en la otra normalidad, tú tenías una demanda laboral, le decías a la persona de contabilidad, oye, dame el expediente del trabajador, y te daban su solicitud de empleo, su currículum, su acta de nacimiento, sus certificados escolares, su contrato de trabajo todo viejo, lo que tuvieran. Oye, dame los recibos de nómina, y tenían que ir a contabilidad o a nóminas a sacar copias y andabas juntando como pepenador documental todos los documentos que el abogado te pedía para defender el juicio. Hoy yo les digo a la empresa, dame los XML y el PDF en su caso. La política donde le indicaste o él aceptó que tenía que hacer por correo electrónico el envío del CFDI, que esté a puño suscrito por esa parte, ¿no? Y como un valor agregado, amigos, si me permites ofrecerlo aquí en CADEFI, podríamos dar 5 puntos muy concretos a quien nos escriba, ¿no? En CADEFI yo los podría dar con mucho gusto. ¿Cuáles son esos 5 puntos concretos que podrán atender las empresas y los trabajadores en el control de CFDIs para estos efectos? Perfecto, pues muchas gracias. Ahí tienen la invitación por parte del licenciado Rubén Santillán. Pues escríbanos, suscríbanse a nuestro canal. Y pues tenemos antes de irnos, pues nos falta ya un poquito de tiempo. Nos hacen una pregunta que si se timbran los fondos de ahorro e interés y el interés en la nómina o por separado. Hay 2 criterios ahí. Uno es cuando tú estás mediante un contrato de prestaciones de previsión social, estás aportando ese fondo de ahorro, en ese momento lo debes timbrar. Cuando ya haces la entrega del mismo, ya no hay necesidad de entregarlo, simplemente tendrás que timbrar los intereses que estás pagando. Sin embargo, la otra política es que si no timbras tú el fondo de ahorro conforme se va aportando, tendrías que timbrar al momento de la entrega del mismo dicho fondo de ahorro con los intereses. Lo conveniente es la opción 1, ve timbrando conforme se vayan devengando o vayas aportando ese fondo de ahorro, y al final, a la entrega, solamente timbra los intereses. Vamos a atender una última duda más por ahí. Soy de Culiacán, Sinaloa. Saludos por allá a Culiacán y a todos los estados que nos están viendo, porque esto se transmite a nivel nacional. Y la verdad es que cada día pues nos han otorgado más su confianza muchas personas, contadores, no contadores, y la verdad es que creo que en ese sentido nos ha gustado porque compartimos experiencias que realmente todas las personas que participamos en estos medios, en estos foros, somos personas que tenemos experiencia aparte del conocimiento que sin soberbia, afortunadamente, gracias a todo ese tiempo de capacitación, pues se nos va dando y va agarrando esa experiencia que es la que compartimos con ustedes. Dice, si me timbran por sueldos y salarios con un registro patronal, pero también me timbran por asimilados
los dos RFC se consideran patrones. Bueno, aquí lo dijimos al inicio, hay empresas que por una parte se quieren sentir patrones pagando salario y expiden un CFDI, un recibo de nómina por lo que pagan. Se les gana 10,000, 5,000 pesos se los dan por salario y asumen su cachucha de patrones por 5,000. Y los otros 5,000 lo disfrazan en un asimilado, 2,000 o 3,000 pesos o los mismos 5,000 y timbran un CFDI por pago de asignados. Y con un RFC diferente. Con un RFC diferente. Para efectos, el que debe preocuparse es el que hizo esta planeación maravillosa, que es totalmente frágil y se cae. ¿Por qué? Porque los asimilados a salarios no es un régimen laboral. 2, es de todo mundo entendido que eso es una simulación y el que tendría que estar haciendo la claridad de por qué le pagó a una persona asimilados a salarios, que más bien tendrá que ser un contrato de prestación de servicios independientes con la opción elegida por el receptor de ese ingreso de haber solicitado que se le trate la retención del impuesto sobre la renta de ese servicio prestado como si fuera un trabajador. No es un régimen laboral. El que debe preocuparse es esa persona que, lejos de que su deducción por esos pagos en lo que es al asimilado está en riesgo, pues es el patrón. Y como persona física, ¿cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que en el asimilado estamos esperando que le retuvieron su ISR por ese concepto y por el salario también se le retuvo. No debe haber ningún problema porque usted contribuyó con su impuesto sobre la renta. Hay que vigilar que esas retenciones estén enteradas. De lo contrario, bueno, su problema sigue siendo del empleador, cuando pone la cachucha de patrón y cuando es empleador, cuando se pone la cachucha de receptor del servicio. Entonces, sí, es una práctica muy común utilizar dos RFCs hacia una misma persona trabajador, simulando dos cuestiones distintas, pero que al final en lo laboral son una sola. No hay disfraz que pueda soportar ese esquema, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ahí tuvimos la experiencia con algún familiar que trabajaba para una empresa, pero en la empresa le entregaban tres recibos de nómina. Y sin embargo era uno de salarios y 2 de asimilados, o sea, era todavía un poquito, como dicen, peor, más peor, ¿no? Claro. ¿Qué sucedió? Cuando a mí me hizo la consulta este familiar, me dijo, oye, fíjate que me pasa esto y me quieren liquidar nada más por el concepto de salarios. Le dije, no, mira, esto es muy sencillo. Te voy a calcular la liquidación de los ingresos que tienes de salarios asimilados y asimilados. Claro. ¿Sí? Tú llega y di, aquí está mi liquidación, esto es lo que me corresponde. Te estoy perdonando, es más, le estás haciendo un favor a ese presunto patrón, te estoy perdonando todas las cuotas del Seguro Social que me omitiste por ese asimilado, por ese ingreso que me estabas pagando, te estoy perdonando el aguinaldo, todos esos conceptos, y te voy a, o sea, te estoy perdonando eso, nada más págame una liquidación justa. Es claro, yo lo aceptaría. Y en ese momento, ¿qué crees? Dicho y hecho. Fue, y en lugar de darle que le iban a pagar esos 50,000 pesos, le dieron como 300,000 pesos, que era lo que le correspondía. Yo no lo pensaba. Antes que me dices eso, digo, este contador sí sabe. Sí. Es buen planteamiento. Entonces, claro. fue de esas veces que, aunque no soy abogado, de momento digo. Pero pues, estudias, amigo, te capacitas en CADEFI y estudias por tu cuenta. Aprendo, ¿no? Ahí sí buscándole un poquito, pero Claro. es la lógica, también es la esencia del derecho laboral que me dio esas tablas. Decir, no, pues no pasa nada. Digo, hay una relación laboral, está disfrazada, no van a poder probar ese asimilado, y tú díselos así con seguridad. Esta es mi liquidación preparado por un contador, un fiscalista. Te voy a perdonar, o sea, te estoy haciendo un favor yo a ti, ¿no? Correcto. Dicho y hecho. Me gustó. Y aún así, pues quedaron volando ahí esas aportaciones, claro. ¿no? Pero que sí se evaluaron, dijo, bueno, pues se vienen compensando con eso que te quieren hacer. Que no debería ser, salió perdiendo también el trabajador, pero no tanto. No tanto. Bien. Bien, pues ya nos vamos a terminar con esta charla fiscal entre amigos, dando nuestras propias conclusiones de este tema del comprobante fiscal de nómina como una prueba plena ante un juicio laboral. Y bueno, Rubén, no sé si nos pudieras ya nomás puntualizar, que ya lo has comentado varias veces, Claro. que ya diste esas sugerencias para los patrones. Perdón, antes un comentario también. Tomen en cuenta el artículo 804 con respecto del tema que estabas diciendo, que habla de la guarda, no nada más de los recibos de nómina, de las listas de raya, de las listas de asistencia, de los contratos laborales y de todos los comprobantes de pago de la PTU, del aguinaldo, etcétera. Artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí te dice claramente que los recibos de nómina se deben guardar laboralmente un año antes que a la terminación de la relación laboral y un año después.
Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo. Si nos vamos al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Seguro Social, son 5 años. Pero yo la verdad es que les digo, los XML o los recibos electrónicos y los PDF no pesan mucho. Guárdenlos en la nube el tiempo que quieran. Crear una política de conservación de los FDIs, no solamente en la nómina. Por eso les decía que en las empresas les hace falta esa visión de una política de administración de riesgos en la conservación, recepción y cadena de custodia de los XML y los PDF que se generan, porque hay un riesgo, ¿no? No tienes que andar buscando y lo tienes organizado, pero no lo tienen muchas empresas. La verdad, les falta eso. Y aquí, bueno, creo que en CADEFI, a través del maestro Lozano, él ha sido bastante intenso en ofrecer muchísimos manuales y políticas. Creo y estoy seguro que él tiene en su acervo algún tema de este particular, en el cual los remito a que puedan consultar la base de cursos, de pláticas en ese sentido, que se acerquen a él y podría sugerirles alguna metodología de conservación y disposición de los FDIs. Sí, una asesoría. Mira, aquí realmente nosotros estamos con mucho gusto prestando nuestros servicios, trabajando y todo, pero sí es importante que cualquier duda, comentario, pues hablen. Aquí están los teléfonos de los ejecutivos, de todo el personal que atiende las llamadas y nos canalizan ese tipo de consultas, ¿no? En lo que les podamos ayudar con mucho gusto. Bueno, pues ya estamos en la parte final. Un último comentario. Vuelvan a ver el programa con detenimiento, dijimos muchísimas cosas. Es inagotable el conocimiento, como inagotable mi agradecimiento a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Síganos en esta secuela de los miércoles en CADEFI de 5 a 7 con temas interesantes. Y cualquier duda, por favor, escríbanme a mi correo electrónico rubensantillánmx@gmail.com o directamente aquí en CADEFI, que nos pueden canalizar las preguntas y podemos atenderlos con mayor puntualidad. No se acaba aquí todo. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta charla de amigos, gracias por este coñac de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, muy rico. Gracias al personal, staff, a producción, a todos, muchas gracias por su colaboración. Rubén, pues muchas gracias como siempre, esta es tu casa. Vamos a seguir trabajando para cerrar bien este año, que pues aunque ha sido un año difícil, pues la verdad es que nosotros seguimos trabajando con todas nuestras medidas de prevención y todo eso. Así es. Y la verdad es que ha salido mucho trabajo, porque esto vino a traer todavía más trabajo también, esto de la consultoría, ¿no? Así es. A nombre de CADEFI y de todo el staff te damos las gracias como siempre y esperamos seguir contando con tus valiosos conocimientos. Y bueno, amigos, pues no me resta más que decirles gracias a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Sus amigo y servidor Contador Telesforo Ávila también queda a sus órdenes para cualquier duda o información. Pues muchas gracias y que tengan bonita tarde. Hasta la próxima.